Vete pa'l carajo que esto es Real G. Oriana, 25 más 1. 26. Ese es el episodio de hoy de La vida es un carnaval, porque hoy hemos decidido viajar en el espacio y en el tiempo. Eso es muy importante. Hacemos una referencia al Pokémon Diamante y Perla, ¿no? Ojo técnica. Hemos traído aquí a la maravillosa Maite, que ha estudiado egiptología. Ojo, es algo que no mucha gente se mete, no, mucha curiosidad, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando del el antiguo Egipto, que tiene más de 3000 años. Sí, lo que más se sabe de Antiguo Egipto es lo que se ve en la película de Hollywood, que posiblemente la mayor parte esté más. O en Assassin's Creed Origins, ¿no? Y eso ahí Por es cierto. Y trae tractos, los cuales vienen de América y un gran fallo. Eso es un gran histórico. fallo, exactamente. Así que, Maite, bienvenida aquí a La vida es un carnaval con nosotros. ¡Un fuerte aplauso! Bueno, es tu primera vez aquí en Twitch. Es decir, esa es la primera vez, ¿no? Sí. Delante de una cámara con foco y gente detrás del apartado técnico. ¿Tú qué opinas de todo eso? Hombre, es raro cuanto menos, ¿no? Sobre todo por lo que estoy viendo detrás de las cámaras. Sí, bueno, eso intentamos tener la máxima normalidad posible, ¿no, Orellana? En Sí, todo bueno, esto. a ver. Dilo si quieres ahorita detrás de la cámara, es que ya la gente no Vale, le puede sorprender. no sé si recordáis siempre cuando hacemos un descanso tenemos a un chaval que está comiendo ensaladilla. El chaval está aquí presente comiendo, no son mandarinas, son naranjas. Son naranjas todos. Son naranjas, me está sufriendo. Encima han partido la naranja con un cuchillo de untar paté, ¿sabes? Buenas tardes. Hostia, tío, a la mesa, uff, me da miedo y todo. Ahí, señor. Puto mire, dicen por aquí. También vamos a estar un poco ahora como haciendo relleno hablando porque la técnica está como cogiendo nuestros volúmenes de voz y tal. O sea, tú, si quieres, preséntate para que la técnica sepa cuál es tu volumen de voz y te vas metiendo ahí. Pues técnica guay y todo, ¿no? Vale, sí, puedes. Si quieres, Vale, preséntate. pues yo soy graduada en Geografía e Historia, aquí como Fran y como Miguel. Y actualmente estoy cursando un curso de jeroglífico y ya mismo tengo intención también de hacer un máster en egiptología en la Universidad de Pisa. Así que ahora mismo. O sea, fuera de España. Sí. Ojo, eso, ¿eh? Eso Que lo tú lo pensé. sabías. Yo sabía cosas, pero eso en concreto no me acuerdo. Dios. O Saber este iba ahí fuera. Es que lo que pasa es que en España apenas hay tradición egiptológica. Y no, y allí sí habrá. Pero Un era en poquito más. Barcelona donde había. Sí, ahí en Barcelona, lo que pasa es que me han dicho como que Me que me vaya, que para irme a Barcelona me vaya Aprovecha, fuera. te va a otro país. Claro. Que ya que me voy lejos, por así decirlo. Sí, así, Pues pues claro. aprovecha. Y aprende italiano, que también está aprendiendo italiano. Exacto. ¿Cuál es tu nivel de italiano actualmente? O sea, si vas A2. Está más ganador, la verdad. Más Como o yo me menos. Si Sí, te vas a tomar algo, sabes pedir la cuenta, sabes pedir. sí. La frase. Lo básico, La frase invita a él, sabes decirla en italiano, ¿no? pues no. Ojo. Eso es de lo primero que seguro que aprendes allí, eso está clarísimo. Puede ser. Claro, sí. lo de egiptología me imagino que, hombre, me imagino que Egipto será a nivel de estudio de todo eso será como la meta, ¿no? En plan, acabar en Egipto estudiando lo que era el antiguo Egipto en sí, ¿no? Es verdad que cada vez hay más gente que decide en ese sentido lanzarse a la piscina y dedicarse a la egiptología, pero sigue siendo una disciplina un poco rara de estudio, sí. Claro, que no todo el mundo haría eso. Yo hice un curso de histología, vamos, que ya lo sabéis, fue muy breve, de 2 o 3 meses, y me petaron el culo. ¿Lo aprobaste? No. ¿Cómo te O sentiste? sea, necesitaba un 8 para probar y saqué un 7. No, ¿pero quién coño? ¿Y por qué hay que sacar un 8 para probar? Pues no lo sé. Es que, 8 sobre 10, ¿eh? Que no es sobre 16, Hombre. no, sobre 10. ¿sabes? Lo veo muy exagerado eso, ¿eh? A ver, era 35 euros, tampoco era muy caro, pero Yo es creo verdad. que es porque son que- exigentes. Son para- exigentes. Son muy sí. exigentes. O sea, sí. ¿se puede decir, Maite, que Orellana no está listo para estudiar el antiguo Egipto? No, entonces, Según académicamente. Hombre, yo diría que sí, lo que pasa es que con menos exigencia. claro. Ah, pues No, mira, coño, empezar de cero, ¿sabes? Es Claro, que claro. en ese curso empezaron muy fuerte y se estudiaba Egipto al completo. Y Egipto tiene muchas etapas, los dioses son distintos en cada ciudad y en cada etapa histórica. Eso ya es otra historia. ¿eh? Después se mezclan los nombres y es una fuma de Pero polvo impresionante. seguro que en ese curso nadie se pasó la campaña de Egipto en el Mythology. No, por eso la gente no me importa. ¿Conoces ese juego, Maite? El Age of Mythology. No. Es un juego de estrategia donde, bueno, el tema de conquista y tal, pero con mitología. Mitología nórdica, egipcia, la griega Y también. la China. Y la china. Es increíble. De hecho, Orellana, no sé si lo tienes por ahí para pillarlo. Bueno, para tenerlo aquí a mano, ¿no? Para que también sepa un poquito. Viene como. Claro, para decorar la mesa viene súper bien. Porque te viene un montón de cositas. De hecho, las unidades
cuando seleccionas los egipcios, hablan en antiguo Es una egipcio. esfinge, ¿verdad? Ah, está guapísimo, Me tío. Es un juegazo, y de hecho aquí tiene, pues, mira, todo lo que trae, ¿sabes? Que por 3 euros en el CEX, ¿sabes? Que estamos locos. Pues ese juego en su época valía lo suyo. Esto valía lo suyo, pues, no sé si lo... técnicas, ¿sí? Mira, deja así para que no se caiga. No, Ripo de tapa mucho, Risa. Es que mira todas las unidades que trae y todo. Está guapísimo, ¿eh? Pero bueno, los miniaturas no son muchas, porque claro, dentro del politeísmo Dios, espérate que... entraba, por Madre supuesto, mía. Estamos la. locos, un momento. Hostia, esa partida. Sí, no, pero ya venía Dale, medio dale, roto, dale. Toma. Está aquí. Mira que ve que hay. Por Está en ejemplo, Vienen en inglés las instrucciones. a ver, este juego, para simplificarlo un poco, va básicamente de que tú eres la civilización y tú ordenas a los muñequitos hacer las cosas. Sí. Y cada vez te pasas de edad, tienes que adorar a un dios. Y ese dios te da ciertas ventajas. ¿Sabes? Y. Por ejemplo, si le rezas a Bast, a Bastet, ¿Vos de? que es la diosa de los ratos, creo recordar, pues te daba esfinge, ¿sabes? Es así un rollo estratégico. Pero vamos, Está curioso. es un clasicazo el juego este, va a decorar y está. Sí, sí, está todo, guarda todo eso y A chuparlo. para adentro, ya está. Pero vamos a hablar de lo que realmente era el día de hoy, ¿no? Que es, hemos traído a una chica que ha estudiado muy a fondo lo que es la historia de Egipto, las costumbres, ¿no? Esa Ujú. cultura, como ha dicho Orellana antes, el tema de los dioses. Pero, ¿cómo empieza todo esto? O sea, ¿en qué momento de tu vida dices tú, es que yo quiero de verdad estudiar Egipto, ¿sabes? O sea, me quiero... bueno, porque creo que eso es muy de Inca Kodos, creo yo, ¿no? Porque son 3000 años de historia. Sí, ¿En qué momento sí. dices tú, Y venga, más. me voy a poner con Egipto, voy a estudiar geografía e historia, pero va a ser enfocado para... Pues puede Ahí. resultar curioso, aunque a lo mejor hay mucha gente que lo comparte, pero a raíz de la película de la momia, cuando la ¡Ojo, la vi, momia! sí, cuando la vi de pequeña me dejó impactada y a partir de ahí ya me creció un poco el gusanillo Tú de... eres como la bibliotecaria, ¿no? Es que esa película es impresionante. Y la segunda parte también. Está muy- Como está sacaron la mala del Dark Verso. Sí, no, esa es muy mala. Es muy mala esa. La última que sacaron es muy mala. Hicieron un reboot que era el. Y el de Misión Imposible. Sí, el tío hostia. Joder, tío. Ah, El Tom Cruise. sí, Tom Cruise. Eso, Tom Cruise. Y luego he visto la película fue nefasta. Ah, sí, yo la he visto. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y te decepcionaste comparándola con la antigua? Verás, es diferente. Lo que pasa es que creo que para este tipo de películas hay que mirarlo más desde un punto artístico, más que desde el método histórico, por así decirlo. Porque si no Mm. es que entonces la decepción al completo. Claro, se intenta llevar quizá a más público, ¿no? Porque tú dices, voy a hacer una película enfocada a los historiadores. Pues quizás recauda un 10% de lo Claro. que me hubiese recaudado Mm. si metes a Brad Pitt en la peli, ¿sabes? A lo mejor. Bueno, el Tom Cruise también es muy bueno. Que Tom Cruise también es muy bueno, también es verdad. Solo que bueno, el plot, lo que era el guión, no era tan bueno como parece. Entonces, claro, ¿viste la peli? ¿Cuándo fue eso? ¿Fue en instituto, bachillerato? No, muy pequeña. muy ¿Súper pequeña? Sí, sí, sí. Claro, desde pequeñita, ¿eh? Y luego en el instituto, en primero de la ESO, tuve precisamente una profesora de prácticas del MAES que Ujú. en primero de la ESO, sí, nos trajo varios vídeos sobre momificación y eso ya también me llamó más la atención todavía. Y Se desde nota que cuando entonces... un profesor hace bien el trabajo. Sí, sí, sí. Se nota. Sí, sí, en verdad. Nada más de práctica, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya, Ah, yo me acuerdo de la película de la momia, que yo también la vi de chico. Hmm. Era una sensación rara porque es como cuando ahora ves una película de miedo, ¿no? Te intriga, te da cierto Sí. susto, pero claro, eso de chico daba mucho más miedo. Pero ahora es como... Vamos. "Wow". Claro, es que impacta. Pero es que yo tenía el juego de la Play 1 de la momia. ¿Ah, sí? Ese Qué era bueno, guay. ese era Y no bueno. me atreví a jugar, ¿eh? No me atreví. Ese era bueno, sí, sí. Claro, entonces ya en el instituto, pues ya era como la segunda revelación, ¿no? Que te dijo, oye, Sí, voy a sí, sí. estudiar... A lo mejor ni sabías en ese momento que lo que era egiptología, ¿no? Que simplemente No, te decía, quiero estudiar historia porque me mola el tema de Egipto. me llama mucho la atención toda la civilización en sí. Ahora, y te metiste ya de lleno en geografía e historia en la universidad, conociste Ujú. a este señor. Sí, de verdad, sí. Y me alegró la clase. Ah, verdad, verdad. eso es bueno, ahora ya alegrando la vida, eso es importante. A ver, yo no hacía nada, estaba de bulto, pero por lo que hacía se notaba. Ya vi. En la clase, con el olor a mandarina característico, se Oh. notaba que estaba Fran. Orellana comía en clase. El meme de la mandarina lo han hecho para mí. Tú eso no lo ves bien, no tenías que lo de comer en clase. Yo comía. ¿Tú comes también en clase? Ahí está. O sea, que es que imagino al público comiendo todo eso en clase.
Sería maravilloso. Hubiese sido gracioso tener a Mike. Imagínate estar 5 Mike, pero horas es que sentado y no Mike comer, se está ¿sabes? tomando la Macedonia entera, por lo que veo. De naranja a plátano, ¿me tienes más cosas ahí? Sí. Galletitas puedo sin creer. gluten. Ay, no me lo puedo No creer. lo enseñamos para no enseñar marcas. No, no, porque si no... Hambre no pasa, eso seguro. No, eso es importante. Javen X dice que si te están secuestrando que des una señal. Vale. Voy a echar un vistacillo al chat por encima. Sí. Lo gracioso sobre Yana era que comía mandarina y los profesores no se acordaban de su nombre. Eso es verdad, no se acordaban nunca de mí. No sé el nombre de Orellana, ¿no? Y siempre ¿Sabes? estaba sentado en el mismo sitio, tío. Pero bueno, hoy no estamos para hablar de No, no. Hoy tenemos que hablar Maite. de nuestro libro. Pues bueno, Luna Maite. de Plutón. Sabía que ibas a decir eso. O eso, promoción también, ¿eh? Sí, No sí, os sí. olvidado el meme. Primera pregunta. Vale, pregunta. Vamos a ir primero con noticias que son relativamente actuales. Eso especialmente el año 2021. Que lo vamos a ir calentando. O sea, vamos a ir entrando poco a poco en el Egipto. El actual. 2022 no he visto nada. Vale. Estaba viendo mucho descubrimiento, pero nada nuevo. Ah, claro. Es que lo fuerte se viene en 2021. Hello, Kinostur, bienvenido. Bueno, en 2021 se descubrió, creo que era la ciudad más grande hasta la fecha del antiguo Egipto, ¿vale? Que es la ciudad dorada perdida de Luxor. Sí, es verdad. Buen nombre ese. ¿Tú estás informada sobre ese descubrimiento? He visto algo, pero muy de pasadas. No sabría Es qué que si decir. es reciente, en verdad. A ver, no se sabe mucho, claro. Se sabe de reina. Es que lo tengo apuntado porque los nombres de los egipcios son muy puñeteros. Amenofis III, ¿vale? ¿Amenofis? Amenofis III. ¿Cómo? Ameno. Y yo creo eso es como si tú te encuentras dorado en Sudamérica, tío. Pues alguien habrá montado ahí un puestecito, porque lo mismo dicen que el dorado está debajo de tierra, ¿no? Sí. O sea, Que no existe, también dicen. ¿Os imagináis que debajo de esta ciudad, o sea, encima de esta ciudad perdida, hay un kebab? O sea, hay un... ¿Te imaginas? La... Y estés cocinando y el tío huela como a... Esto es un carne de hipopótamo. Claro. Y cuando descubran y estén cavando, esté el del kebab arriba y digo, oye, que esto es mi sitio, ¿sabes? Indemnización ya. Pero en relación con esta noticia Ujú. y con muchas conspiraciones que hace la gente, especialmente los americanos, ¿qué relación le encuentras tú, si te crees que haya luna, las pirámides de Egipto, de Egipto y toda su civilización con las civilizaciones mayas, aztecas e incas? Hombre, yo siendo lo más objetiva posible en ese sentido, no creo que haya relación ninguna. Es verdad que hay cosas muy comunes, pero creo que eso se debe más bien a que se desarrollaron en contextos muy parecidos, Ujú. ¿sabes? Y que puede ser, por lo que fuese, que tuvieran los mismos métodos de construcción, pero no creo que haya ningún tipo de relación entre ellos. Yo me acuerdo que dijeron en la carrera las teorías, obviamente que de momento no están aprobadas, de que, bueno, de vez en cuando cogían un barco por el Mediterráneo, se salían al Atlántico y llegaban Sí, aquí. que puede ser que llegasen, pero Uno. es que es mucho camino. Y que no te mate la fiebre amarilla, ¿no? O sea, Y aparte la época, ¿no? Pero pues, no se sabe el año exacto, realmente. estará, pero no la encontraron como tal. Claro. ¿Sabes? Porque de esa información hay muchas cosas. Lo descubrieron, que no sé si eran noruegos o alemanes, no me acuerdo. Siempre están los Y- alemanes en todos ay, lados. Es que los alemanes tienen bastante importancia en el mundo de las excavaciones allí. Sí, me acuerdo que en Italia te lo ¿Verdad? enseñaban más los alemanes, de los profesores, ¿sabes? No, de hecho a mí me han dicho que si quiero ser una buena egiptóloga, tengo que aprender alemán. Tías por la cara. Sí, sí, sí. Y no hay en Alemania una universidad tocha que trate ese tema de Egipto, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que claro, que está esa dificultad de aprender alemán en un año. Joder, claro. Hombre, el italiano sí es más rentable Claro, para claro. nosotros quizás, ¿no? Es más parecido por lo menos, es que alemán... Pero lo de los alemanes lleva desde hace años, ¿eh? Hmm. Porque por lo visto, voy a decir el Tercer Reich, yo creo que eso sí se puede decir en Twitch. Sí, sí, sí. Bueno, buscando objetos sagrados por el misticismo y todas estas cosas de los nazis, estaban fumadísimos. Hicieron un montón de incursiones y de excavaciones en Egipto y un montón de sitios, ¿sabes? Y eso, por ejemplo, se puede ver, ya que dan la cultura cinematográfica en Indiana Jones. ¿Sabes? Sí, Buscando Indiana la Jones, capería, cosas así, que los malos eran los nazis. Y desde entonces parece ser que, bueno, de hecho, que coño, en la Segunda Guerra Mundial bombardearon Berlín y destrozaron el único esqueleto de espinosaurio
Que había. que había por el momento. Ahora está hecho con una impresora 3D seguro. O sea, que en verdad los alemanes llevan años dedicándose a eso. A destruir fósiles. Bueno, creo que también fue el del Palacio del Noso era un alemán. Sí, sí. El Palacio del Noso era un alemán. No, es de Creta. O sea, que los alemanes están en todos lados, tío. Yo creo que Aprender porque alemán. es que el otro día leí que el primer proyecto que se iba a hacer de un puente que unía el Ceuta con Andalucía, Ujú. ¿vale? Lo iba a hacer un alemán, Vaya. ¿sabes? Y de hecho como que cogía luego agua del mar y la llevaba para el Sáhara o algo así. Y yo, tío, vaya macroconstrucción, ¿no? En el siglo XIX, por cierto. Y no se hizo, porque Bueno. España no quiso. Y con la teoría de la Atlántida, que también podemos hablar de ello si quieres. También sí. Como una de las teorías más acertadas es que la Atlántida, si en el caso no existiese, estaba en Doñana. ¿Verdad? Allí tenía un montón de, bueno, obviamente con permiso, un montón de alemanes cavando. Sí. En Huelva, tío. Tú fíjate que eso no encuentra un alemán teniendo nosotros ese territorio aquí y no lo aprovechamos. Esto, un ejemplo más, es como el pueblo de nuestro amigo, ¿no? Que se llama Villanueva del Río y Minas. Y Ah, literalmente Juanmi. No lo sé. las minas las hicieron los alemanes. O sea, es que Increíble. se aventuran, tío, creen en sus proyectos y lo veo yo genial. Una forma de pensar maravillosa y lo hacen. O sea, se pone y van a los sitios, igual que tú, ¿no? Que vas a otra ciudad a estudiar. Porque, por cierto, lo del máster es un año. Son 2. O sea, 2 años allí en Italia. En Italia, sí, sí. Qué guapo, ¿eh? O sea, tú te aprenderías el MAES y del MAES para allá directamente. Y ya vuelves, Tiene haces montadito, oposiciones y ya eres profesor. Hombre, mi intención a lo mejor sería doctorarme, ya que tengo algo de histología. También es verdad. Ya que es que no todo el mundo llega ahí, ¿no? Realmente lo de... Hombre, aún así es duro. Sí, sí, es que eso... Y creo que es una carrera de fondo. ¿Te gustaría tener la experiencia de ir a Egipto allí a trabajar? Ya Hombre, sea en sí. biblioteca o en las propias excavaciones. Y en Me un kebab, gustaría, tío. me gustaría. Sí, es que cuando hemos hablado hoy de Egipto no puedo evitar no hablar de kebab. ¿Sabes? Es que he encontrado una curiosidad que no está todavía en el guión. ¿Poner kebab o cavar? No, aparte, era que el kebab más famoso de todo este mundillo de kebab está en Egipto, en el Anda. Cairo. Es increíble eso. Ayer les dije en Fire, Tiene mañana, dos plantas. mañana vamos a hablar de Egipto, busca información. La información de Fire. ¿Qué va? Un kebab. Pero mira, al hilo de lo que estabais diciendo antes, de Sí. que siempre son extranjeros los que encuentran cosas en... Ujú. Se podría traspolar también a que muchas campañas que hay actualmente en Egipto son españolas. En fin, Ojo a eso. hostia. Hay 3 o 4 campañas. A lo mejor te libras de estudiar alemán. Hombre, yo creo que aún así es importante porque muchos estudiosos egiptólogos han sido alemanes, ¿sabes? Mm. Entonces, para tema de bibliografía y demás, No, La- en los TFG es un sufrimiento. En nuestra carrera, que la mayoría de escritos están en alemán y en italiano, muchos totalmente. han sufrido, ¿eh? Y en inglés no, tío. También, también. También. Claro, porque ¿hasta qué año fue Egipto parte de Reino Unido? Pues cuando Es que yo creo que fue hasta mediados del siglo XX Puede ser. o algo así. sí, cuando se independizaron, ya estaría, no sé cuándo fue eso. Es que, wow, eso es algo para buscarlo. Estudiamos. Es que la colonización la estudiamos muy por encima también, porque como ya se dio en bachillerato. Pero Se dio es que bachillerato. Egipto en concreto no, tío. Se estudia Argelia. Es Se que estudia la también India. en nuestra carrera se ha tocado poquísimo el tema de Egipto. De hecho, el siglo XX nos ha tocado. Os dan el siglo, bueno, claro, del 19 para abajo, ¿no? Sí. Pero tuvimos, o sea, yo tuve en concreto muy mala suerte porque a mí también me encanta Egipto. No tanto como tú. Pero me encanta también y dimos Egipto en una semana. Sí. No sé si te acuerdas, eran 2 clases en una semana. Pues esa semana no fui. Fui el último día porque el primer día tenía cita con el DNI Hostia, tío, para renovarlo. qué grande. Y me perdí Egipto. Sí, pero aparte tampoco se vio mucho porque estás hablando de historia antigua, ¿no? Sí, historia antigua. Únicamente se vio como la parte económica. Porque si te acuerdas, vimos un poco cómo funcionaba el Estado y así. Y- Los carros de Ramsés II también dimos. Sí, pero todo como muy... Muy por encima. Hmm. Es que, tío, es que Egipto, lo que te he dicho, son 3000 años. Y la dan en una semana, que son 2 horas al final. Que no se puede. O sea, era una hora cada clase. Creo que eran 2, ¿no? Puede ser. O sea, Yo creo que el cuatro. primer día era 2, porque era la EB, y el segundo era 1, porque era la EB. O sea, en 3 horas, 3000 años o 4000 años de historia de... Y muy de pasada, sí, sí, sí. Para dar luego la economía. A ver, eso es de loco, ¿no? También es que en nuestra universidad no hay ningún egiptólogo, por así decirlo. O sea, lo dan un poco por encima.
Pues puedes ser tú la primera egiptóloga de tu universidad, ¿sabes? Ojalá, estaría guay. Quién sabe, de aquí a lo mejor a 3 años pues se podría. Puede ser. Puede ser, claro. Yo hace poco, bueno, hace 3 o 4 años, en verdad. En el Reisa Forum hubo un Sí, es verdad, hubo una esto de Egipto, exposición. una exposición. Ujú. Y estaba súper guapa. Sí, yo fui, tío, lo del... Sí, la de... Coño, ¿cómo se llama? Es que no era solo Egipto, había algo más. O sea, había algo más, pero Había algo más, se pero centró no caigo ahora mismo. en Y en el Egipto. Museo de la Ciencia creo que hubo una de Tutankamón hace no mucho, un año. También. Sí. También. Y me Yo hice fui una a esa. fotito. Y la momificación era brutal, o sea, se veía la momificación con la arena, se conservaba el cuerpo perfectamente. Sí. De hecho, es que las Qué primeras momificaciones que hubieron en Egipto fueron a través del propio poder de las arenas del desierto. Tanto el clima como la arena contribuyó e influyó a que el cuerpo se conservara tan bien y en postura fetal. Pero claro, es para Exacto. interés, no rollo. Gente se moría en el desierto y te las dunas lo tumbaban y Ujú. se quedaban ahí. Claro, y se quedaban en Se perfecto quedaban. estado de conservación. Se queda muñeco. Este es verdad que se han encontrado incluso huellas de Homo erectus y huellas de dinosaurios petrificadas Claro, en el desierto. Es que es muy heavy, la Hace lo verdad. que habría en el Importante. desierto hace 4000. Eso en Egipto había dinosaurio. Yo Dios. que sé mucho de dinosaurios. Pero el dinosaurio estaba en Egipto. Al final vamos a acabar hablando de dinosaurios No, no, no. del antiguo Egipto. Que no sabía decir de la momificación. Ojo, pues mira, voy a aprovechar antes de que empiece el tema. Me voy a levantar un segundo a Vale. corregir una cosa del chat que me he dado cuenta. Ajá. ¿Vale? ¿Quieres ponerte tú aquí, técnica? ¿Por qué? Nos hacemos un cambio de unos minutos. Bueno, pero así tal cual. Sí, porque no, esto, es que aquí, Maite, aquí se improvisa. Avísate también, Maite, de que él tiene gafas de sol no para vacilar, sino porque... Sí, ya me imagino que será por la La operación. operación, exactamente. Bueno, pues si no aviso previo, me pongo. Sí, claro, sin problema. Pues sí, la momificación me atrapa mucho y el proceso. de A mí momificación. también fue una de las cosas que me atrapó desde el principio. Pues yo Y tengo una mute, cosa. y mute. De la momia 1. Sí, sí. Qué bonito. Hombre, sobre todo el proceso de sacar todas las vísceras. ¿Cómo se llamaban esos vasos donde se Canopo. metían? Los vasos canopo. Es una locura, tío. Hombre, ahora, por ejemplo, se está mucho con la coña de que con los hisopos de las pruebas COVID parece que te van a sacar el cerebro. Totalmente. Que eso era con un gancho de metal, ¿tú Sí, crees? sí, sí. Por la nariz. Te lo... A mí me daba harto de chirolóndole y lo sufrí mucho. Y no sé por qué lo sufrí porque yo estaría muerto en el caso. De hecho, podemos extrapolarlo también a lo que pasaba en los manicomios italianos, en que había una técnica en que mediante le metían un palito muy largo de metal por la nariz para mover el cerebro, porque así creían que curaban al paciente. Y lo dejaban tonto, de hecho. Uf. Normal. No me acuerdo cómo se llamaba ese tipo de operación, pero tiene un nombre. Y le metían ese palo y lo dejaban tonto. Y se quedaba así y decía, ya está curado, yo no va a dar, yo no va a ganar. Yo te puedo contar operaciones del tercer Reich, pero no sé. Puede ser peores que eso. Eso, los vasos canopos tenían la cabeza del dios en concreto, ¿no? O algo así, si no recuerdo mal. Sí, no sé si eran de dioses. De o de- dioses protectores o Sí, de... sí, sí. Creo que la idea mitológica era que el cuerpo del faraón o de la familia y de los sacerdotes fuesen eternos, ¿no? Entonces Sí. extraían los órganos para que cuando resucitasen, los tíos cogiesen el órgano y se volviesen a poner. Sí, exacto. Una locura. La verdad es que le dieron- El poder conservar en la otra vida todo lo que tenía en su vida terrena. De hecho, hasta en las primeras mastabas que se construyeron, se han encontrado algunas salas en las que se encuentran enterrados incluso los ciervos, los animales que tenían, porque todo lo que ellos conservaban en vida se lo querían llevar. Incluidos los tesoros. Exacto, bueno, y comida. En la tumba de Tutankamón he encontrado muchísima comida. Que de hecho el Tutankamón es la que mejor se conserva y la que más cantidad de cosas tiene hasta ahora. Sí. No se conservó tan bien de que cuando se abrió. Creó una enfermedad de bacteria y mató a la mitad de la... Claro, por eso también se habla siempre de la maldición de Tutankamón, por esa bacteria. Pico de Egipto. Sí. Podemos hablar también de la curiosidad de por qué se pintaban los ojos de negro. Por ejemplo, la raya esa en los ojos, que era para, creo que los mosquitos o los bichos para dispersarlos o que se alejaran de sus ojos. Creo que era eso, si no recuerdo mal. Pues puede ser. Además de la veneración gatuna Sí, que había. sí, sí. Buah, de sí. eso tenía yo pregunta. Bueno, eran de nuestro compañero Ricardo que no ha podido venir. Ujú. Los gatos, ¿por qué están allí venerados? Exactamente, el por qué no lo sé. Yo sé que eran entendidos como sagrados, un nivel que si se moría tu gato te tenías hasta que rapar la ceja, como Eso- guardando un luto.
Y claro, y a partir de ahí imagino que serían los dioses. Los dioses, habían dos diosas, una que era una rata directamente y la otra Ujú. era una diosa en forma con cabeza de gata. Yo leí también de que los ratos en general eran buenos porque espantaban a las serpientes, Puede el ser. escorpión. Como un gato tiene en España antiguamente que te alejaba a los ratones y las ratas, Puede ser que fuese una forma de alejar a los espíritus, los malos augurios. ¿sabes? Esto es la verdad. Por así decirlo. Pero en España, por culpa de la peste negra, ¿no? A los gatos negros pues se les echaba. Y las ratas seguían, y ellas eran el foco de la enfermedad. Y echaban a los gatos. Total, brutal. Bueno, en época de hambre se comían a los ratos también. Bueno, yo te quería preguntar sobre el politeísmo egipcio. Ujú. Tú sabes que es algo muy complejo de que pasan... Bueno, prefiero que me cuentes tú. ¿Qué opinas tú del politeísmo egipcio? Así, súper genérico. Hombre, Sé que lleva muchos años de la evolución. religión egipcia es compleja en todo su esplendor porque, como bien has comentado antes de empezar, cada ciudad tenía un dios patrón, luego encontramos diferentes teogonías, o sea, la creencia en una multiplicidad enorme de dioses y no una teogonía o una teología en sí única, ¿sabes? Pero pues, hubo un momento en el que hubo un sincretismo, ¿no? Y ya se dejó como una mitología estándar. Pero además no ha llegado a día de hoy. Sí, la de esta heliopolitana, Mm. que es donde están Osiris, Isis y como los más conocidos, por así decirlo. Eso era un poco turbio, ¿no? Porque Osiris estaba enrollado con Isis y creo que eran hermanos. Eran hermanos y esposos, sí. Y en Egipto estaba bien visto que a nivel civil, a nivel de persona que vive, se enrollasen hombre y mujer, Sí, es que era como algo normal, entre ¿sabes? hermanos y todo. Al final es que, por ejemplo, lo que importaba es que el faraón en sí tuviese descendencia. Entonces ya daba igual que fuese hijo de su hermana, de su abuela. Claro. Vamos, que es un poco como los reinados en Europa y todo. Ujú. De hecho, hubo un faraón, no sé si fue Ramsés II, no estoy segura, que tuvo más de 100 hijos. Es verdad, uy, uno que se hinchó a... ¿Pero eso se puede? ¿O que eso cuánto Hombre, años? no, obviamente no serían todas las mismas mujeres, no sería la misma mujer, ¿sabes? Porque lo complicamos. Pero sí, sí, de hecho en su tumba está la tumba de todos sus hijos allí. A ver, en el caso del hombre, aunque folle 100 veces, puede tener un hijo. Pero Pero 100 pertenece a veces... mujeres distintas. Pero 100 veces estamos hablando, ¿eh? ¿Cuánto de tiempo es eso? O sea, ¿cuántas veces al día? Es que para mí es complejo de... Es que, de hecho, a mí decirlo. me llama muchísimo la atención porque este mismo faraón murió con 90 y tantos años. Es verdad. Algo que es súper raro en esa época. Venía del futuro, seguro. Venía del futuro. Fuerte. Y encima el faraón ese era muy bélico también. Sí, sí, sí. Siempre te llegó con... No recuerdo el nombre, la verdad. Bueno, eran los persas, ¿no? No, los restaurantes de los persas. No sé, bueno, se peleó con esa zona en Arabia. Que el tema de las guerras no lo manejo mucho. No, y que bueno, que además salieron un montón de tribus por esa zona. Ujú. Eso no lo aprendimos en su día, pero eso era una fumada impresionante. Sí, Pero claro, no me acuerdo. Porque estaba el Alto Egipto y el Bajo Egipto, ¿no? sí, Sí. No efectivamente. recuerdo más. Y depende del Bajo de Alto, la corona era diferente, ¿no? Ujú. Creo que también había un simbolismo detrás de esa corona. Por el Sí, alto. estaba la corona blanca y la corona roja. Exacto. Pero simbolizaba, o sea, ¿qué simbolizaba cada uno? Fíjate, yo no me acuerdo. No sé si era... Exactamente no me acuerdo tampoco. No sé si era por el río, por la vegetación que había en la zona. Sí, posiblemente porque yo estaba muy influenciado por esas cosas. O sea, Y de la hecho, riqueza del río. y- Claro, de hecho, el propio simbolismo del río, del Nilo, ha hecho mella en muchas de las creencias. Claro. De hecho, Isis, uy, vaya rayo, Isis, la diosa del Nilo, ¿no? La diosa patrona. Sí, se podría decir que sí. De hecho, dicen que sus lágrimas son las que hacen que el río crezca. Porque se lloraba mucho. Porque el río se desbordaba y la liaba pardísima, ¿eh? Sí, pero la veneración era por las riquezas de esas aguas que cohesionaban con la tierra y creaban, también ayudaba a la vegetación, los minerales. También creo que las tablas, todo lo que se podía realizar con barro también estaba bien discernido gracias a esas aguas, ¿no? Hombre, y además también servía como navegación, en plan de transporte.
Transportaban piedras y un montón de cosas en el río. Se Hombre, peleaban es que con hipopótamos. gracias a esa navegación, por ejemplo, los dioses Isis y Osiris pudieron trascender al mundo grecorromano. ¿Se mantuvieron los nombres? ¿O hicieron otra vez sincretismo y Osiris es Zeus e Isis es Hera? Se mantuvieron, sí. O sea, por ejemplo, la diosa Isis en Egipto es que no se llamaba Isis, se llamaba Aset. Lo que pasa es que fueron los griegos los que decidieron llamarla Isis, igual que Osiris era Wisir. Tú la llegada de Alejandro Magno y todo el rollo. Claro. ¿no? Sí, es que en verdad... Vale. Es que Egipto tiene un montón de curiosidades. Para ti, ¿cuál es la curiosidad más tocha que tú digas? Esto es impresionante la cultura egipcia. Pensasen así, ¿no? Hombre, es que hay muchísimas cosas, pero por ejemplo, no sé si habéis visto la momia de la reina Tille. Ahora mismo No. ni idea. Bueno, pues es una momia que conserva su pelo perfectamente. Porque ellos le daban muchísima importancia al pelo. De hecho, por eso se ponían pelucas, para conservar su propio pelo. ¿Y por qué estaban casi todos calvos? O sea, era en plan por su físico, se Hombre, llaman calvos los que mayoritariamente estaban calvos o eran sacerdotes. o esclavos. Yo creí que era más un tema de parásito, más que un tema de cuidarse el pelo. Pues por lo general eso, porque le daban muchísima importancia. Y de hecho también era, yo creo que un canon de belleza Claro. las pelucas que usaban. Pues sí, la verdad es que las pelucas eran preciosas. Mm. ¿Y podemos hablar del interior de las pirámides? O sea, ¿no te parece lo más interesante sí, que sí, hay sí, en sí, el sí. universo? El interior de las pirámides y cómo conseguían mediante esa, bueno, ese tipo de conocimiento hacer como ese laberintaje o esos pasadizos que llegara. Yo no pensaba que llegaba. No, de hecho, muchas veces era una cámara también. Sí, no llegaba, yo no pensé que a veces llegaba tan alto o que a veces llegaba tan bajo, porque solo ves la superficie, que es la pirámide en sí. Claro, o sea, también el fin de eso es salvaguardar la propia cámara funeraria, ¿sabes? Y que imposibilite a ladrones de tumbas y demás la entrada. ¿Sabes? Que eso se pueda conservar lo máximo posible. Entonces desarrollaron unas tecnologías que la verdad que a día de hoy... Era una de las 7 maravillas del mundo. De Sí. hecho. Eran 6 pirámides, ¿no? Había más. Estaban las 3 importantes, que son las que conoce todo el mundo. Y después había otras 3 chiquititas, ¿no? Puede ser. O sea, me suenan eso, la de Keops, la de Kefren y Micerinos, Ahí está. la pirámide de Giza y no me acuerdo de las otras dos. Habéis dicho antes lo de la... Bueno, un poco todo lo que engloba el mundo de Egipto y tal. Y hemos hecho una encuesta en la que hemos preguntado qué es lo que más le interesa a la gente. Hemos puesto el ámbito militar, las tradiciones, los dioses, los faraones. Hay un empate entre faraones, tradiciones y y los dioses. Eso piensa la gente. Y hay una pregunta para ti, Maite. El señor... Bueno, han dicho por aquí, el señor Javier que ha dicho 2 cosas. Lo primero, Tutankamón es como Orellana, le gusta comer. Y lo segundo ha dicho, Maite, ¿qué relación ves entre el culto a Isis y la Virgen María? Pues mira, ese es un tema muy interesante porque a lo largo de la historia se ha comparado precisamente. Porque, a ver, la diosa Isis es entendida como una diosa madre, ¿vale? Una diosa que también está muy como protectora de Horus, de su hijo. Y se la ha comparado también porque es una diosa mistérica y salvadora. ¿Qué quiere decir misterica? Para la gente que... Vale, a ver. Esta diosa promete la salvación a sus fieles. O sea, y esto se puede comparar perfectamente con nuestra idea cristiana de la resurrección después de la muerte y así. Lo que pasa es que, claro, que hay diferentes teorías que comparan estas dos creencias, pero esto se ha descartado básicamente por mirar el pasado desde una perspectiva cristianocéntrica y que verdaderamente las personas en esa época no veían la salvación como una forma de tener una esperanza, ¿sabes? Pero sí, se la compara por ese carácter de diosa madre con la que se conoce a Isis y sobre todo también por ese carácter
de Isis Soteira, que es la relación esta con dar a los fieles, a todo aquel que la siguiese, la vida después de la muerte, por así decirlo, una vida mejor. Y en el caso romano barra griego, ¿había también alguna diosa que se referenciase también con Isis? Sí, sí que había, por ejemplo, se la compara con también otra diosa mistérica, Demeter y Perséfone. No, claro, yo le tenía una pregunta para ti, la cual te puedes enrollar todo lo que quieras. Porque, bueno, Lulu, ella ha hecho el TFG de Isis, sobre Isis, centrado en Isis. Sí. Entonces, ¿por qué Isis es tu diosa favorita? ¿Qué debes tú a esa diosa? Hombre, yo me interesé por esta diosa porque mi tutora del TFG la estudiaba principalmente y me dediqué a buscar información sobre ella y me di cuenta que es una diosa que tiene múltiples caracteres. O sea, es diosa madre, diosa protectora, diosa protectora a su vez de la navegación. También la llaman como la diosa que es faro de Alejandría, porque se la hizo como patrona de Alejandría y guiaba a los navegantes en su navegación. Muchísimos O sea, caracteres. tuvo un montón de roles multiplicidad. también, como Mucho. dijimos antes, la del Nilo. Sí. Vale, vale. O sea, es bestial la cantidad de cosas y demás. Y bueno, también luego esos caracteres que estaba nombrando antes, como Isis Soteira, que es la que otorga la salvación a sus fieles. Isis Igeia, que la convierte en una diosa sanadora. No sé si sabéis la incubatio. No, eso no sé. Bueno, pues era como ofrecer al fiel una cura a través de los sueños. Ellos iban al templo y como que entraban en una especie de sueño y a través de esos sueños ella le hablaba. Normalmente, según he leído, como que les recomendaba tomarse ciertas drogas para curarse, por así decirlo. Y para seguir escuchando, claro. Vale, vale. No, Geia es Gea también. Igeia. Ah, y Geia, vale, vale, vale. Hostia, ya aquí empezamos a relacionar diosas y dioses. Vale, ¿y qué relación crees que tuvo, que te lo diste al final en el TFG, Isis con Set? Porque también te lo pregunto sobre el dios Set. Isis con Seth, bueno, sabemos que Seth es otro de los hermanos y bueno, Seth mató a Osiris y Me descuartizó. y le jodió un poco la vida a Isis en ese sentido. Claro, porque era el novio rollete. Claro, yo te quería preguntar si tú a Set lo ves más como un dios antagónico, villano, porque tú eras el dios del desierto y de la noche o algo así. O lo ves también como un héroe, porque fue capaz de matar a una serpiente que por lo visto estaba atormentando a los dioses. Y se llamaba Hombre, me Hades. imagino que es un poco según el contexto, ¿no? Claro, rollo como Tronos, ¿no? Sí, sí. Vamos, que como nos centremos en cada dios, podemos estar aquí hablando tiempo. Pero es verdad que Set es un personaje que es muy importante, pero no se le reconoce mucho. Siempre Hombre, porque- está Anubis, Horus. Claro, Pero- porque yo creo que también ha hecho mucho daño ese mito de Isis y Osiris, en el que Seth mata a Osiris y eso y se convierte en un personaje antagónico, como tú has dicho. Claro. Y al final quizá esto también sea claro, lo que motivase a los faraones a guardar su cuerpo y a resucitar, ¿no? Porque, por ejemplo, Osiris fue capaz de juntar todas sus partes del cuerpo y resurgió. Sí, de hecho fue la primera momia. Y de la que... Porque, a ver, Osiris es la representación de los faraones una vez muertos. Pero Horus, el hijo, es la representación del faraón vivo. Entonces, los faraones, todos por esa primera momificación que tuvo Osiris, deciden salvaguardar su cuerpo para después de la muerte. Porque cuando Seth descuartizó a Osiris, Isis se dedicó a buscar todas las partes e intentar eso, revivirlo. Pero, o sea, bueno, no sé si sabes que el falo, por ejemplo, no estaba, porque se lo había comido un osirrinco. Eso no lo sabía. ¿Y qué es un Osirrinco?
Es como un pez bestia, por así decirlo. Un pez carnívoro que se lo comió. ¿Pero en mitológico no existe el pez? Pues no estoy segura, yo creo que sí, Osirrinco. que Osirrinco, El sí. osirrinco. Vamos, Ten cuidado, sí. técnica. Mira debajo de la cama O sea, por esa las fue- noches. Puede haber un osirrinco. Osirrinco. Esa fue entonces la única parte de Osiris que no volvió, ¿no? No, de Hombre. hecho Isis como que tuvo que recrearla, por así decirlo. Y de ahí viene también ese carácter mágico de maga que tiene la diosa Isis. Crea falos. De que aparte de que pudo recrearlo, revivió y consiguió revivir y engendrar un hijo a partir de eso, de Osiris. Entonces, de la fecundidad también. Sí, 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 sí. Es que como ves, está relacionada con muchísimas cosas. Veo Creo aquí. que el pez es ficticio porque Ficticio, ¿no? las imágenes que hay son de escultura de los propios egipcios. Ujú. ¿Vale? Lo mismo existía antes y se extinguió. O Puede tenía ser. tu nombre. Puede ser, puede ser. Osirrinco, uno sí, uno mitorrinco juntos. Anda que no. Maite, tenemos aquí otra pregunta del señor Jabeneki, que no sé si te suena quién es. Sí, sí. Perfecto, bien. Dice, tenemos esa imagen politeísta de Egipto con un panteón inmenso, pero ¿qué relevancia tuvo ese corto periodo en el que Akenatón proclamó a Atón como el único dios? Hombre, fue un periodo muy oscuro en la historia de Egipto. De hecho, a Akenatón y a Tutankamón se le aplicó la Damnatio Memoriae, que es lo que hace que no se tenga a día de hoy constancia de quién es la madre de Tutankamón. O sea, a día de hoy no se sabe quién... Y mira que Explica fue eso un importante. poquito para la gente que no conozca un poco la historia. Vale. A ver, a Akenatón y a su hijo, y a Tutankamón, se los conoce un poco como los faraones herejes, ¿sabes? Porque al haber cambiado la creencia predominante, se les quiso eliminar, que es lo que es una damnatio memoriae, de todas las representaciones que había de ellos. Básicamente era, como así de forma simplista, borrar la historia del Sí, personaje. exactamente. Borrarlo. Es como lo peor que podías hacerle a un faraón, ya que ellos, al igual que luego pasara con los romanos, querían ser recordados. Y el Sí. aplicarle eso es como lo peor que les podías A hacer. Nerón y a Calígula creo que le pasaron lo mismo. Ujú. Y entonces, pues eso, pues con Tutankamón, a día de hoy todavía no se sabe quién es su madre porque no hay pruebas y O sea, no se han encontrado fuentes donde se diga, pues esta es mi madre. pues hablando de madres de faraones, ¿quién fue la primera reina o faraona de Egipto? ¿Era Nefertiti o había muchas más antes? Pues ahora mismo no estoy segura. Creo que no se sabe. Pero, por ejemplo, Ujú. también estaba Hatshepsut. Esa, por ejemplo, no la conocía, ¿ves? Pues esa, hay, de hecho hay una egiptóloga que es Laura Huerta, Ah, la seguí, de o hecho. bueno, Laura Egiptología, como es conocida, que hizo su TFG sobre esta reina. Y se conoce mucho sobre esa reina. O sea, Sí, vamos, más o menos cada vez van saliendo más cosas. De creo hecho, que también más hay se un sabe. templo en Egipto que se puede visitar, que es el templo de esta reina. Ah, dedicado para ella. Sí, O sea, que al final los faraones como que trascendían y se convertían también en diosas, ¿no? sí. De hecho, una vez muertos se les veneraba como tal. Bueno, y no sé si habéis visto que una de las noticias también más representativas del año pasado fue la Golden Parade, que fue una especie de procesión donde todas las momias de Egipto que se tenían hasta ahora se transportaron al nuevo museo. Y fue un acto súper, vamos, increíble. Incluidas las momias que están fuera de Egipto. No, las que están Ahí sí en el ramo. en el Cairo, sí. Vale. Pero fue increíble porque hicieron representaciones de antiguos cantos que se hacían en Egipto. La gente iba vestida como antiguamente, haciendo como bailes y así. Increíble. No tenía ni idea. No, al final son como la Semana Santa, pero de una cultura antigua. Vamos, eso De está hecho, guapísimo. es que otra cosa por la que se relaciona a Isis con el cristianismo es que fue una de las primeras diosas a las que se le hicieron procesiones en su honor. Mira, mira. ¿Os imagináis eso? ¿Vais por la calle y están eso llevando de un lado a otro una momia? Pues yo otro remolaría más que una escultura de madera. Pues que la O sea, momia... sin ofender. Imagínate obviamente, que la pero- momia le da por girar la cabeza. Es como, oh, vaya, ¿qué ha pasado aquí?
Pues fue, no sé si habéis visto fotos o algo, pero ese desfile que se hizo, ¿Y cómo se llama, has dicho? Para Golden Parade. O sea, Golden Parade. Como sí. parade. Parada dorada. Vale, vale, sí, sí. Una no, pasada. No sabía que existía, la verdad que no. ¿Y tu técnica lo sabías? No, me he quedado de piedra. De piedra momificada. Falta si tú- Pues si podéis buscarlo luego, la verdad es que estuvo muy Sí, chulo. porque- Muchísimas gracias. Ciro 3178. También hay que agradecer antes que nos siguió Morkex. No sé quién es, pero gracias. Tengo una pregunta. Dime. ¿Te gusta la cerveza? Sí. ¿Sabes que el año pasado se descubrió la fábrica de cerveza más antigua del mundo? Y en Egipto, ¿no? En Egipto. ¿Estáis hablando de cerveza y no estoy yo en la mesa? ¿Te gusta la cerveza fantasma? Hacedme hueco, yo quiero ir para allá. ¿Quién me cambia? De hecho, creo que Yo te cuando vas a Egipto puedes probar, no sé si era el pan o la cerveza que se hacía allí, pero se puede probar. Hecho de forma tradicional, imagino, ¿no? Sí, Porque no, claro, no claro, te claro. recojan la cerveza que haya sobrado allí, ¿no? Imagínate ahí a la tumba de Tutankamón y salvar los restos de Y tomarte cerveza. Te puede entrar de todo. Y bueno, de todo, y el banco se detea. Va para la cárcel y a parar. Oh, muchísimas gracias por el raideo. ¿Cómo se nota que estamos hablando de cerveza, Maite? Ha sido hablar de cerveza y automáticamente nos han hecho un raideo de 6 personas. Pero ¿sabes lo que ha pasado? Nuestro gran seguidor Javeneki ha canjeado hidratación. Hay que, Ahora te tenemos que beber todos agua ahora mismo. Vale. Estamos obligados por ese seguidor nuestro y suscriptor del programa. Y hace poco también, bueno, creo que también fue en el año 2021. Este 2021 parece que estaba el COVID aquí dando por culo, pero Y por otro pasaron lado, muchas cosas, ¿no? bueno, de hecho, se encontró la cura del SIDA. Sí, Y sí, cuando- hace 2 días creo que fue, Se ha curado curó una mujer, sí. la Ojo a primera eso. mujer del mundo curada del SIDA y la tercera persona del mundo. Lo siguiente ya sería pues ya el tema del cáncer, que es lo que más también está muy Total. extendido. Pero este fue muy meme, porque claro, estaba todo el drama del COVID, porque fue al principio del confinamiento y la gente no se dio cuenta de que se ha descubierto la cura del SIDA, que no es ni más ni menos el puto Además, SIDA. creo que fue en Cuba, ¿eh? Que sí. Sí, porque allí como que la medicina está avanzada también. Y creo que fue allí donde salió eso. ¿Te imaginas que fue en Egipto? Bueno, ya vamos. A lo mejor esta gente tenían ya curas para enfermedades con lo avanzados que estaban. La verdad, también estaba muy avanzado a Y que nivel estaban, médico. sí, en casi todos los ámbitos. Yo no sé por qué, pero Bueno, de hecho, la operación de las momias a veces pinta muy brusco, ¿no? Eso mete un gancho por la nariz. ¿Dónde llegará ese gancho, Son tío? una Porque- PCR. O sea, te metes el gancho y el tío con el gancho en plan, venga, así, ¿no? Con esta postura pones así el brazo y llega al cerebro. Claro, pero Pero la igual. rompía la nariz, llegaba Sí, hasta arriba sí, del yo todo creo que sí. Tiene pinta que la rompía, ¿verdad? y llegaba al cerebro y perforaba el cráneo. Pero igualmente se mantiene muy bien el cuerpo a pesar de eso. Hombre, Una porque locura. verás, una vez que quitan todos los órganos y las vísceras, echan unas sustancias químicas y aromáticas para que eso se conserve. De hecho, algo parecido a la miel, ¿no? Era como una sustancia pegajosa Sí, puede ser. que embadurnaba el cuerpo y luego venía en la prenda. Que era lo último. A lo mejor el ámbar, ¿no? No me acuerdo bien, pero sé que sí, como dice ella, que era aromático. Creo que también en una bebida que ellos bebían, echaban también cosas que se podían beber. Y era algo viscoso, algo que ayudaba mucho a que la permanencia del cuerpo. Claro, a que se conservase. Ya sabemos que la piel no, quiero decir, es Es un una órgano gota. como tal, Mm. deja de estirarse, se puede llegar a la deshidratación y no se conserva tan bien como pensamos nosotros. Pero sí que tenía una alta, ¿no? Como que se distingue que es un ser humano, ¿no? Claro, claro. Que eso es lo importante. Y tú has dicho antes que se conservaba en una de ellas hasta pelo. Hasta pelo, Es sí, que sí. eso es Además, increíble. una melena que es flipante. Madre Pero mía. pelo normalmente se ven rubios, ¿no? Y bueno, creo que el de la reina Tille es moreno. Es una melena. Y el pelo sigue creciendo después de morir. De hecho, los cadáveres siguen y las uñas siguen creciendo también un poco. Eso de la uña dicen que es un mito, fíjate. ¿Dice? Sí, porque por lo visto es que, bueno, básicamente te pierde la piel y se ve el inicio de la uña. Pues probablemente. Pero del pelo sí. El pelo no lo sabía. Pero claro, no será tanto tiempo, será... De hecho, lo que más se conserva, creo, si ya de momificación son los dientes. La vez que nos tocamos el esqueleto, solo le abandonan los dientes. Sí. ¿Verdad? Está muy bien eso. ¿Te gusta eso de tocarte los dientes? Eso es lo que me parece, sí. Y una vez me vi la rótula.
Qué bien, Porque me di contra la puerta y se me rompió la piel y veía la rótula qué bien. que estaba rodeada de una membrana así viscosa. La rótula. Pero era todo blanco, claro, era el hueso. Ah, qué guay. ¿Eres el titán colosal? No, Uy, ese era todo músculo. Y no Es estoy verdad. tan petado. titán colosado. Ese sí. Ese sí. Dicen que agua no, que cerveza. A ver, y dice que hay hidrataciones. ¿Hay cerveza, Maite? ¿Tú quieres cerveza? Bueno, sí me la da. Ahí está, es que no sé cómo lo he traído al principio, ¿verdad? Yo no sabía que había cerveza. Hostia, ¿es la litro? ¿Es cerveza? No, de tu padre. Es verdad, hay cerveza de mi padre por aquí. La verdad es que lleva tiempo, Me bueno, o sea, tiempo, se nos está caduca, quiero decir, pero que lleva ahí sus semanas ya. Me parto. Cerveza para Maite en camino. La egiptóloga más famosa de Sevilla. Ah, está pero con voy nosotros. a beber yo sola. Yo no bebo, tengo que conducir. Y yo también. Oh, vaya. Pero Oriana puede beber. Yo sí puedo. A tu padre ya no iba a cerveza. Nada, si no la ha cogido es que no. Yo estaba hasta la boca. O sea, no, caduca. No. No rayéis, El 7. Bueno, no sé, en verdad, por lo de conducir, no sé si voy a beber. Bueno, tú bebe lo que quieras y bebe. ¿El qué? Al final el objetivo era que yo bebiese. Podríamos habernos las bebido a la vez. Bueno, Ya le sacamos la Agua, no cerveza. bueno, yo había traído también una cosa. ¿Has traído Porque cosa? estoy, haciendo un curso de jeroglíficos y por contaros un poquito Ah, mira, yo por mí genial, o sea. Hablando cómo de se... jeroglíficos. El público está flipando, mira, está en éxtasis. Podemos poner nuestros nombres con. Ah, eso molaría mucho. ¿Se puede? Hombre, eso es más difícil. Sí, no. Porque, o sea, la primera cosa es que como lengua afroasiática que es, no hay vocales. No, vaya. Entonces es todo a base de consonantes. Lo que pasa es que ahora al leerlo se mete una E entre las diferentes consonantes para darle un sentido, Y por así decirlo. Se ha descubierto un poco cómo antiguamente se comunicaban entre ellos, porque si no tenían realmente vocales, ¿no? O sea, sería gracioso eso. Hombre, la verdad es que hay por ahí algunas psicofonías, pero... O sea, que son recreaciones, obviamente, pero No. ni idea. Lo mismo al hablar sí que pronunciaban algún tipo de vocal. Lo Claro. que pasa es que al escribirla, pues no... Yo no la ponía. Pero la vocal como tal, nosotros lo ponemos porque es nuestra lengua y sabemos que hay vocales, pero lo mismo en su lengua la vocal como tal no está Claro, pegada como vocal. claro. Había una película que era muy buena, la recomiendo para toda la gente que está en el chat. Los dioses deben estar locos. Es básicamente una película de un nota que va en un avión, tira una botella de Coca-Cola de cristal, Oh, cae en una tribu africana que no tiene ni puta idea de otra de la civilización y claro, ve una botella de cristal caer del cielo y piensa que es un objeto divino. No, pues esa tribu, que no me acuerdo el nombre, existe, de hecho, hablaban así, Vaya. lo juro. O sea, así. Entre una mezcla entre yo y Enfire. Y es una película muy buena, os la recomiendo, es muy de humor. así habla el público muchas veces, en plan. Sí, puedo poner ahí letras random. Y coño, a lo mejor yo sé. En el caso de Egipto puede ser algo así. Puede ser. Y bueno, hablando de los jeroglíficos, ¿eran distintos en cada zona? En el Alto Egipto y... No, en A ver, todo- es que hay diferentes... La escritura pasó por varios niveles. Joder. Y ahora lo que se suele estudiar, por lo menos lo que yo estoy estudiando, es el egipcio medio, el egipcio clásico. Pero hay un de esto antiguo y el neoegipcio, que es el nuevo. No, es como el chino, está el chino y el chino tradicional. Sí, y luego Claro. pues también, aparte del jeroglífico, está el copto y está el demótico. Que bueno, que de hecho Demótico. el copto se sigue hablando en la iglesia copta. ¿Y el copto cómo es? O sea, El tiene- copto tiene una mezcla con el griego. Bueno, tiene sentido. Mm. Sí, tiene cuando estuvo por ahí las expediciones griegas y tal, se mezclaría lo que sea. Ellos llevarían en plan, mira, esto es el abecedario, habla así, pero con otras cosas. De hecho, bueno, para descifrar los jeroglíficos de la piedra roseta, se hizo a través del... Porque en la piedra roseta, si mal no recuerdo, está el jeroglífico, está el copto y está el griego. Entonces, a través de esas traducciones se pudo interpretar Claro, lo que era el jeroglífico en sí, Joder. por Champollion. Lo de la piedra Rosetta sí me acuerdo que lo di en la ESO. Sí, lo diste en la ESO. Sí. A veces en la ESO se estudia en Rosario. Yo en la ESO di los radicales, a día de hoy no sé para qué. No le busco un uso útil. Pues yo los radicales no los di. Yo lo di, tío. Sí, yo creo que también lo he dado. Sí, lo diste, mira. ¿Quieres que veamos los jeroglíficos tuyos? Sí, lo tengo ahí. Ah, lo en tienes ahí el- preparado.
¿Estás nerviosa, técnica? No, no estoy nerviosa, estoy intrigada. ¿Tienes intriga? Tengo intriga. El de la naranja y los plátanos tienes que comentarlo, una duda que tengo. Se lo está pasando de puta madre, tío. Antes cuando estaba con él se ha puesto Bueno, ahí a aquí. salto. Aquí no se va a ver. Eh, El público no va a ver Oh, nada fuck, vale. como tal. Pero bueno, o sea, puedo explicar básicamente que los jeroglíficos, según estén dispuestos, se leen. Vale, tío, voy a enseñarlo en cámara técnica, tú me vas guiando. Porque creo que es muy blanco. No se ve algo. ¿Se ve algo? Sí, desenfoca, ahora se ve mejor. Sí, sí, se ve. Bien, bien. Dios. Bueno, y es que ahí también están mezclados el jeroglífico, el hierático y el Bueno, demótico. pues y el... empezamos entonces por aquí, ¿no? ¿Tú lo ves, Orellana? Sí, ¿no? Sí, esto lo veo. A ver si hay alguna imagen donde aquí está la disposición. Madre mía. Eh, Como para hacer un writing de esto, ¿sabes? Es que, mira, por ejemplo, ¿no? Está, según miren las figuritas, es desde donde se lee. Si empieza a escribirse aquí y está mirando hacia allá, pues se empieza a leer desde aquí para acá. Claro, vale, entonces por eso muchas veces había figuras mirando para un lado o para otro, por eso Sí. indicaba el orden de El orden de lectura, sí, Está muy exactamente. loco, Y luego, pues de arriba abajo y también según la disposición hacia donde estén mirando. De arriba abajo también. Sí, o sea, es que se puede escribir tanto así como así. O sea, esta cultura ha sobrepasado todas, ¿eh? No, porque esto es una locura. Mira que en japonés también se puede leer de arriba abajo, pero no, no al contrario, o sea. Qué, Impresionante, ¿no? qué cosas, ¿no? O sea, Y luego, vale, esto sigue hablando un poco de eso. Aquí tenemos los tipos de signos, tipos de signos. porque es que vamos a encontrar... Ahora enseño. Lo voy a enseñar Vale. aquí un momentito rápido para que vean. Técnica, tú me guías. ¿Se ve? ¿Hace el intento? Sí. Preguntan, ¿en el curso solamente trata los jeroglíficos o también la escritura demótica? No, únicamente jeroglífico. Sí, o sea, es que meter el demótico es un poco locura. Ya el jeroglífico de por sí tiene su dificultad, ¿sabes? Claro. Como para meter... Y bueno, básicamente encontramos tres tipos de signos. Ideogramas, que van a ser signos que van a representar una idea en sí. Ujú. O sea, yo qué sé, imagínate el cuadrado de una planta de una casa Vale. representa en sí una casa. Y eso es lo que hemos visto antes de que en un solo cuadradito. O sea, todo lo que esté en ese cuadradito es lo que tú estás diciendo ahora, lo del significado de una idea en general. Depende. Ah, vale, Mira, wow. es que, claro. Luego tenemos los fonogramas, que los fonogramas van a ser signos que van a representar desde un sonido a muchos sonidos. De hecho, se dividen en monolíteros, si representan un único sonido, bilíteros si representan dos, y trilíteros si representan Madre tres mía, o más. la persona que haya estudiado, o sea, el primero que se puso a estudiar esto, Para volverse loco. tenía tiempo, la verdad. Y luego, por último, están los determinativos, que es un tercer tipo de signo que Ujú. se va a colocar después de todos los demás para indicar o recalcar el significado de esa palabra. O sea, por ejemplo, Ujú. volvemos al tema de la casa. Vale. Si se coloca la casa al final, está indicando que eso, o mejor dicho, es que el ejemplo de la casa es un poco malo. Hay un signo que es como un círculo con una cruz dentro, Ajá. que ese es el símbolo de una ciudad. Si ese signo se coloca al final de la palabra, te está indicando que la palabra es el nombre de una ciudad. Vale. Ah, ejemplo, es como un ¿sabes? adjetivo, ¿no? Bueno, sí, vale, sí. Como para recalcar el significado. Vale, Imagínate vale. que la palabra que se recoge es ávidos, Ujú. y después de ávidos está ese símbolo que te está indicando que ávidos es una ciudad. Vale, vale, vale. Está guapo. Y esos son los tres tipos de signos, pero claro, ya pues va teniendo su dificultad. Estos, por ejemplo, que son los monolíteros, Ujú. Vale, una sola, ¿no? sí, únicamente un signo que representa un sonido. Son los que te obligan como a aprenderte de memoria. Sí, eso no hay más, o sea, que es como las letras, un abecedario de un idioma, que tienes que Sí. sabértelo. Las fonéticas está ahí también. Claro. Sí, exacto. Pues voy a enseñar esto porque también puede ser interesante. Sí, porque- toma. Vale, claro. está subrayado y demás, pero bueno. Sí, pero yo creo que lo que más le va a interesar a simple vista puede ser quizás los que creo que están aquí, ¿no? ¿No se ve? ¿No se ve? Borroso. No se ve. Bueno, ahí se ven. Pero, por un ejemplo, montón de- tenemos que el buitre egipcio Ajá. significa como nuestra A, que, bueno, no nuestra A exactamente. No se como dice un A, ¿no? 3, se dice Aleph. Aleph.
Ah, de hecho lo tienes puesto ahí. Sí, Mm. luego Ale. tenemos que un junco florido, que es como nuestra I, se dice yo. 2 juncos floridos son la doble yo. En fin. Dios, Eh, vaya. Y luego ya pues tenemos bilíteros, como veis son 2 signos. Pero además se tarda mucho en hacer un solo símbolo de esto. Claro, o sea, si escribían una frase, echaban un buen rato. Bueno, y además eran auténticos artistas Joder. sí, sí. dibujando, porque... Si de pequeño te enseñan todo el Bueno, Y rato. aquí encima están todos como los pastillos, los ¿sabes? más comunes, los principales bilíteros y los principales trilíteros. Dios. Y luego aquí están como los determinativos también más representativos, por así decirlo. Mira, no me preguntes por qué, pero el primero que he visto es falo masculino orinar procrear. Hostia, Sí, 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 sí. Prueba a ver si se ve Chorellana con esta tabla que se ve mucho. ¿Se da el palo? No, bueno, no creo que se vea el falo. De hecho, no parece un falo como tal. Parece como la típica escobilla de bate, ¿no? A ver si se ve así, técnica. Borroso. No un poco. Vale, vamos a hacer una cosita. Mira, levanta tú, sigue hablando, Maite, no te Vale. preocupes. Para que se Esto vea. Bueno, ya de esto- hecho, ¿Cuánto tiempo este curso? Porque esto tiene que ser... este curso son 2 años. Lo que pasa es que yo estoy haciendo el nivel primero, que es desde noviembre hasta junio. Y claro, es una lengua en sí, entonces te enseñan adjetivos, pronombres, formación de masculino y femenino, formación de plural y singular. Y si estudiáramos el latín y el griego que iba más rollo... Esto era acusativo. Sí, sí, sí. Si no, De hecho, en el egipcio también está el genitivo propio del griego. O sea, no, tiene ahí una mezcla impresionante. No, lo yo que creo pasa es que en este primer año únicamente se estudian frases no verbales y ya el segundo año son frases verbales. Y bueno, a ver qué más puedo sacar por aquí. Dios. Claro, es que esto sería, por ejemplo, un ejercicio, ¿vale? O sea, no se va a ver nada, pero... Está apretadísimo. Claro, a ti te dicen, lo que te enseñan a hacer en el curso es que conviertas estos signos en letras. Porque hemos visto que los signos Tiene- equivalen a... Ah, en verdad es ponerse. Sí, es ponerse, pero la verdad es que Hay que ponerse. es un coñazo. Aquí hablando mal. Madre mía, sí que ha traído Esto- cosas. Es la lista de Gardiner, que están todos los signos recopilados según categorías. Por ejemplo, Dios. tipos de pájaro. Y hay muchísimos tipos de pájaro. Gramática egipcia. Hay... ¿Dónde están? Sí, Ahí están los muchísimos pájaros. tipos de pájaro. Dios. Mira, está el de excremento. Qué bueno eso, ¿eh? Es que esta gente Te es lo muy prometo, lo gráfica. primero que he visto está ahí. Pues yo no me había fijado en ese sí. Halcón en un barco. En verdad una forma Y de... claro, y lectura mira, por muy ejemplo, creativa. este halcón te dice que es un determinativo Hostia. o... Sí, que te los va caracterizando. Entonces tú mientras vas... O por ejemplo, ¿dónde se ve...? Uno que Creo se que al ve- final son la propia forma de los signos, la que te dice si son nominativos, acusativos, Sí, sí. genitivos. Mira, por ejemplo, este te dice que es la doble Aleph, ¿vale? Ujú. Son las 3. Entonces, bueno, una vez que tú, más o menos, según todos los signos, les has ido poniendo la equivalencia, luego te tienes que venir aquí, que es un diccionario, que es el Dios. diccionario. Diccionario, ¿eh? Es el diccionario como más válido que hay para la traducción de egipcio medio, pero ábrelo porque es que te va a llamar la atención cómo está. Vale, esto es un diccionario. Vale, lo voy a describir un poco para el chat. Es como una tabla egipcia, pero claro, llena de significado con la traducción, porque esto es increíble. Impresionante que la piedra de Rosetta haya derivado a tanto contenido. Es que, mira, espérate, Oriana, Una locura. voy a enseñarlo en cámara, esta hoja sobre todo, que es la que más me ha impactado. Debe ser porque es que de verdad que parece una Biblia. ¿Cuántas páginas puede tener este diccionario? Unas cuantas. Más Que que el verdaderamente español. está ordenado también por alfabéticamente y todo. Qué increíble, ¿eh? Y de hecho, bueno, es como el diccionario más válido, por así decirlo, y está escrito a mano. Si os habéis fijado. Sí, sí, eso te iba a decir, porque Está no escrito a hay- mano. Hombre, a lo mejor por ordenador sí, ¿no? Pero en su día cuando se hizo, dudo mucho que un ordenador tuviese la tipografía para esto, de verdad. Pues bueno, el primer paso que ha sido reconocer los signos con la letra correspondiente se Ujú. llama transliteración. Transliteración. Y una vez que Qué tenemos, por locura. ejemplo, ¿no? Aquí la palabra transliterada, te tienes que venir al diccionario para traducirla. Y esta, por ejemplo,
sería privacidad. Ojo. Es otro pájaro, ¿no? Sí, es Sí. un pájaro. Es que hay muchísimos pájaros. Yo no sé qué les pasaba con los pájaros, pero hay muchísimos Bueno, pájaros. con los peces, le he dicho antes de loco, vamos. Y Sí, sí. entonces, pues básicamente eso es lo que hacemos en el curso. Nos están explicando las diferentes categorías gramaticales, como le he dicho antes a Orellana, que sí, adjetivo, pronombre. Y pues luego, cuando me hayan explicado todo, imagino que será ya traducir frases enteras, cuando una vez sepa también los verbos y demás. Pero es que eso. Es que lo peor es que son 2 años de máster. Y ya estás haciendo un curso. O sea que vas Sí. como más preparada para el máster. Claro, porque a mí me dijeron que para entrar en el máster era necesario, a pesar de que luego en el máster seguramente me lo vuelvan a repetir, pero como que era necesario tener un poco de conocimiento de jeroglífico. No, es que esto es de loco. O sea, es que esto. ¿Cuánto has tardado en ir cogiendo este ritmo? que tiene pinta Verá, de que- es cuestión de práctica también, ¿sabes? Sí, que Claro. eso es como todo. Y también es que hay un programa en el ordenador que se llama J6, J6. donde están todos los signos recogidos y nuevos signos que van apareciendo, como si fuese una lista. Un poco como coreografía, ¿no? Sí. Y más o menos pues también se va escribiendo más rápido con eso. Porque mira. si no, el pararte a dibujarlo y demás. No sé, que ya, por ejemplo, una línea entera tardaría sus minutos, ¿sabes? Sí, sí. Qué locura. Háblanos sobre el curso. ¿Cómo...? Uy, muchas gracias, Manu Torres. Ese es mi hermano. Joder, hermano de Vale, un Maite. El curso, o sea, ha dicho que son 2 años, pero al finalizar el curso te tienen que presentar algunas oposiciones, algunos exámenes. ¿Cómo va eso No, el exactamente? curso es únicamente. Tú completas Aprendes. y tienes el título. Y ya está, sí. Sí, Vale, sí. vale, pues... No es tan estresante, ¿viste? Pero bueno, Desde una ese cosa a punto de vista. destacar que me gustaría decir sobre. ¿Sobre el curso? Bueno, y sobre los ejercicios en sí, es que eran personas muy poéticas. Y Sí. a lo mejor al acabar de traducir una frase te encuentras, como nos ha contado la profesora, frases del rollo, esto tiene el sabor de la muerte. Hostia. Y parece... Becker, vamos. Y por lo visto, mientras más poético seas a la hora de traducir, más cercano va a ser a la verdadera traducción. Porque a todos le daban como. A todas las frases le daban un sentido muy poético. Claro, Eran como personas muy profundas. hombre. También que era muy descriptiva, vamos, se puede ver que ahí está símbolos que representan Literalmente lo que. Sí, sí, el sí. nabo y todo, vamos. Excrementos y... Como te has fijado también en eso, lo sabía. No sé por qué tú has dicho en voz alta, ¿sabes? Yo soy lo mío, pero cabrón. Pero sí, sí, bueno, y si miraseis el programa este que os digo, el J6, y los nuevos jeroglíficos que J6. se van incorporando, a lo mejor encontráis el excremento con patas y cosas así. Hostia. ¿Qué dices tú y eso qué significa? ¿Cuál es el símbolo más raro que hay? Eso. Pues por ejemplo, voy a enseñar uno que encontré el otro día, que lo... Claro, pero yo creo que aquí incluso se te irán olvidando cosas, porque es que esto es. Claro, o sea, esto es inmenso. verdaderamente, yo creo que esto es hacer la vista y aprender de las cosas de memoria. Es como cuando yo di el griego en bachillerato, en verdad te acostumbras. Pero el griego es que se parece bastante al latín. Se parece mucho y la estructura gramatical y todo igual. Incluso los tiempos de conjugaciones y tal, pero. De hecho, es lo esto- que le decía Orellana, en el egipcio también existe el genitivo. Fíjate, es genitivo, ¿no? Mirad este signo. ¿What? Hostia, lo podemos enseñar también. Sí, enséñalo, Sí, va. enséñalo. Toma, El columpio, pero de revés. Están todos del mismo lado. te va a tener que acercar, creo yo. Sí. ¿Se ve técnica? Borroso. Borroso. Uy, Dios, gimnasio no duro así. Lo mejor es, o sea, lo mejor es levantarse y acercarse. Sí. Tengo la cabeza levantarme. Dice Ravenek, y esos egipcios son unos pedantes. Alejado. Borroso. ¿Qué coño? ¿Y por qué antes cuando me he acercado yo todo ¿Te bien? pone brillo? Pues está al máximo. No, el brillo. ¿El grito brillo? Inclínalo un poquito. Sí, se ve. El Columpio, cuadro. pero los dos al mismo lado. ¿Y Es esto como- qué significa? Pues mira, lo publicó otro egiptólogo en Twitter, que su cuenta es Escriba Frustrado. Es Sí. que ya frustrado. Me suena. Sí, publica muchísimo Ah, te voy a en buscar. Twitter. Y no sabía lo que era. De hecho, lo llevé también a mi clase de jeroglíficos para ver si averiguaban lo que era, porque la verdad es que es un signo bastante llamativo. Es como un balancín. Es que eso puede ser un columpio, ¿no? Un columpio. No, sí, eso.
Ya está. Yo no sé el nombre que tiene. ¿Balancín se llama eso? No me lo enterar. Supongo. Vale. Y parece un balancín de niños en el Ya. parque. Sí. ¿Has dicho escriba qué más? Escriba frustrado. Frustrado. Yo te quería preguntar, aprovechando que hemos visto un nabo en los geográficos, mm, ¿qué opinas del... A lo mejor no lo conoces porque no es muy conocido, ¿no? El del dios Min, que es el dios Ah, del pene. sí. Lo conozco. ¿Y de ese has estudiado, lo has visto alguna vez? Sé que se lo tenía como muy venerado también, pero... ¿Tú crees que los hombres de aquella época son como los de ahora que luchan por tener nabos más grandes y adoraban a ese dios? Hombre, no, es que yo creo que ese dios era un poco también relacionado con fertilidad, me parece. ya le seguí. Posiblemente. Le seguí, le vamos a empezar a hablar. Pues sí. ¿Te imaginas? Es que, no sé, otros egiptólogos que podáis traer aquí, de Sevilla. Es que este es de Santiago de Compostela, acabo de ver. Ah, Un poquito lejos para nosotros. Hombre, Pero bueno, nosotros tenemos las mejores histólogas del mundo, lo mismo. O sea, no hace falta traer ninguno. Es que estaría guay que volviese a venir aquí, pero cuando a lo mejor pase un año, ¿no? Para ver claro, un que poco tenga ya como más conocimiento. los Sí, avances, sí, pero sí. claro, hombre, te vas allí a Italia, pero tendrás que volver algún día, ¿no? Hombre, claro. Y como me han invitado, yo tengo pensado que tengo que hablarlo con ellos, de traer una serie de temas, yo qué sé, son rollo histórico, por ejemplo. Pues te traemos a ti y a otro historiador. Simplemente para opinar genéricamente, no Sí, para sí, sí. traer un estudio profundido. No, no. Para opinar, para charlar que opinan dos historiadores o dos historiadores o dos personas que entienden estos temas sobre X temas, ¿sabes? Yo creo que se puede dar... Sí, sí, Podría Yo ser no- interesante, sí. una batalla de gallos, pero de historiadores. Sí, justo eso no quería decir. ¿Por qué? Estaría guay, Tiene más rollo. un duelo épico, pero de narrativa, de historiadores, de gente que haya estudiado geografía e historia, a ver quién es el verdadero historiador, ¿sabes? Lo hay batalla de rap. No. De- De rap. ¿En serio? Sí, Ah, el de Rap No, Battle de of gallo. History. eso. Sí, pero no, yo digo, aparte en español, el hecho, que sea como hablando de un tema. Digamos, venga, vamos a hablar, por ejemplo, de Julio César. Y Yo ahora también lo hay. empecéis cada uno a defender vuestra parte. Os toque una palabra cada uno. Julio César era el primer emperador. No, eso es mentira, es una falacia. Eso es mentira. Empieza a pelearse. Fue el primero que se lió con Cleopatra. Es verdad. Antes que El, Marco Antonio. el primero en crear Tinder, ¿eh? Ojo, ¿Cleopatra te gustó más? ¿Marco Antonio o Julio César? Marco Antonio. ¿Te gustó más Marco De Antonio? hecho, bueno, hay una creencia de que Romeo y Julieta vienen un poco de la idea de Cleopatra y Marco Antonio. ¿Pero y qué pasó con Julio César? ¿Le pusieron los cuernos con esta chica? Le mataron cojones. Ah, que, o sea, que lo de Marco Antonio fue justo después de... Yo creo que sí, ¿no? Sí, Ah, lo Pero que creía yo- que era antes, ¿sabes? No. No sabía. fue después. Es que como para cabrear emperador de Roma, ¿sabes? Que además el mar era totalmente del Bueno, imperio. pero Julio César no, no es un emperador, es un Bueno. mito. Creo sí, eso que estaba al mando, ¿sabes? Sí, eso sí. Claro, porque es que a raíz de la relación entre Marco Antonio y Cleopatra, dice Augusto, oye, pues nos está traicionando, ¿no? Sí, Claro, y va allí y crea la guerra civil, Buah, una de las guerras civiles. en Egipto, ¿eh? Este historiador era aliado, ¿no? sí. Era colonia. Claro, le daban piedra y poco más, no me acuerdo de más, la verdad. Y yo no sé qué podía, porque ¿qué tenía Egipto así de recursos naturales que tú dijeras, pues mira, interésate en Egipto, Hombre, el grano. Era el principal exportador de grano de... de toda Roma? Sí. Imagínate. Pero creo que, por ejemplo, el Panteón también estaba hecho con piedra de Egipto, ¿no? Sí, Y algunas sí, culturas sí. más romanas Las columnas también. eran de verdad. granito de Egipto. Este no han dado caña con eso, ¿eh? No han dado No una da caña. mucho. Bastante. Lo la de cosas verdad. muy interesante, cuando fui al Vaticano, en la plaza hay un obelisco Mm. con inscripciones como esta. Y yo totalmente de cuando en tiempos de la edad antigua, ¿no? Cogían y decían, oye, esto mola, nos llevamos. Expolio total. Expolio máximo. Y ahí sigue. Sí, sí. No se devuelve. Total. ¿eh? Vamos, y no creo que vayan a devolver. Como las piezas que se han encontrado de arqueología del Antiguo Egipto que están en un museo de Londres. Y dices tú, ¿qué hace eso allí y no está en el Cairo, ¿sabes? ¿Que de Bueno, y dónde- el templo de Devos de Madrid, que se lo regalaron a Madrid, Ujú. y habían estado incluso pensando en devolverlo, porque no se está conservando. Nada, ¿no? Nada, no fue, imagínate. Es una lástima. Eso creo que fue que en Egipto, como se estaba inundando el templo, ¿no? Sí, por lo de la Y- presa de Asuán. Y pidieron ayuda a países y España fue a ayudar. Y Sí. al cambio Egipto dice, toma un templo en tu casa. Un templo para ti. En Madrid está. Sí. Total. Al lado de la estación de Atocha. Pues, tienes ahí un templo. muy bonito el templo Sí. ese. Poca broma, ¿no? Con el templo, en verdad. Muy bonito, muy bonito. Ojo, ¿Tú no lo has visto? No caigo ahora.
Sí, a lo mejor sí, pero no caigo. Es que uno va a Madrid y no piensa en el templo, pero es que Claro. el templo es precioso, vamos. Piensa en el Primar de Gran Vía. Por ejemplo. Pueden comprar. Pues tenía más preguntas, pero se me han olvidado. Y mira, la tenía ahora mismo en la cabeza. ¿Tenías Esto es culpa de preguntas? cerveza, tío. Es que al final era para Mighty, ¿sabe Vía Orellana? Y esa sigue ahí. Ahí sigue campeando. ¿De Cleopatra ibas a preguntar algo? Sí. ¿Tenías alguna pregunta? Sí. Tú tienes una libreta ahí llena de preguntas. También es verdad. A ver qué tal de Cleopatra, de hecho. Cleopatra. Hay mucha duda histórica, no sé si se ha zanjado ya el tema o se sigue dudando. ¿Es bella o tenía la nariz así fea y por tanto no es bella? Pues no lo sé, porque no sé si hay retratos fieles de cómo era. Pero también pienso que tendrá que ver con el canon de belleza de la En el época. momento, claro. No. Es A lo que- mejor tener la nariz grande en esa época era como... ¿sabes? se dice mucho que era muy bonita y en otros sitios te dicen que no. Que era muy Lo fea, contrario, ¿no? que era muy fea. Si ponemos en contexto que Egipto, calor, arena, las fosas nasales y nuestro cuerpo se adecua a la estación y el clima que tenemos en el sitio, de hecho. Las narices pequeñas se asocian mucho a Noruega, Mm. a países con frío y las narices más grandes en climas cálidos. Porque en clima cálido lo que mejor soporta una nariz grande de cabeza a pique y más oxigenación es eso, de hecho. Por eso tenemos en Europa es más común ver narices pequeñas en clima frío. Pues entonces seguramente tendría nariz La, grande. la técnica la acabas de resumir muy bien. Sí, aquí ya también La- estamos en las el tema personas étnico. negras, ¿no? Las personas negras tienen las narices grandes. Sí, ¿Y de dónde gente- son? Bueno, y luego también los Ptolomeos eran griegos. Eso es otra. Hay Que alguna mezcla. Cleopatra era medio griega. Y allí estaba, mandando. Joder, eso. Ya nos contaron una vez que Cleopatra llegó a donde llegó porque interesaba más que su hermano. ¿Te acuerdas que nos contaron eso? ¿Quién fue? Fue Álvaro Leal. Álvaro Leal, algo así. Nos contó eso, que Ujú. llegó al poder porque interesaba más que a su hermano. Pues puede ser. Claro, porque. A ver, tú te centras especialmente en los jeroglíficos, pero yo te pregunto por si acaso. ¿Tuvo cierto impacto que una mujer en aquella época fuese reina de Egipto? Para los romanos sabemos que sí. Pero para la propia cultura egipcia, Hombre, a lo mejor en Egipto, como ya habían desfilado más reinas, a lo mejor no era ya tan impactante. Pero supongo que sí. claro, eso estaba más normalizado. Pero eso sí, porque claro, en esa época, porque Cleopatra exactamente de qué año era. Del Siglo I. Sí. o sea, el Sí, siglo sí, I, ¿no? sí. Vale. Ah, eso antes de Cristo. Vale, claro, entonces ya en esa Sí, época. porque ten en cuenta que Egipto se convirtió en colonia de Roma en el 31 a.C. Y que Julio César murió en el 44, creo. Claro. En el 10 de marzo. ¿Y No, cómo se llamaba la última batalla de Egipto? Siempre se me olvida. De acción, ¿no? Esa. Batalla de acción. Sí, de loco. esa fue de loco. Sí. Esa fue de putísimos loros porque se suicidó Cleopatra y bueno, hubo drama, ¿no? Bueno, drama. Pero eso se ve en el Imperium 3, tío. Joder, ya me lo tengo que comprar. No tiene. No lo tengo. Mentiroso. No, desde el HD no lo tengo. Pero tiene el de disco, ¿no? No, tengo el 2. Que es de Hispania. Ah, qué guay. Pero no tiene nada que ver. Pero bueno, para hacer De presencia. Viriato, ¿sabes? La verdad es que sí, porque aparte cuando ya se convirtió en colonia de Roma, el latín no tuvo influencia allí en Egipto y tal. O sea, no vino el típico iluminado que dijo, oye, que con el latín se habla y se escribe mucho más rápido. Pues fíjate, yo creo que no. No fue así, ¿no? Yo creo que el Fue mayor- más al revés. Fue más Egipto el que acabó instaurando cosas en Roma. Como por ejemplo la diosa Isis, Qué cosa, ¿eh? que se convirtió en diosa del panteón oficial romano. Y ya avanzando un poco más en la historia de la humanidad, ya hablamos de época medieval, época moderna. ¿Qué pasó en Egipto en esos siglos, no? Esos siglos medievales, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Ni idea. No, yo no. Ah, o Creo sea, que tú- son antiguos. Egipcios. vale, te entiendo. La No, verdad que esa parte no se estudia mucho. no. no se ha estudiado mucho, No, creo. no, no. Sé que creo que el cristianismo llegó en el siglo I a Egipto también. Sí. Oh, Y luego también sé que Napoleón tiene influencia en Egipto. En su Aunque momento. también robaría sus cosillas allí. bueno, y Reino Unido directamente la colonizó, o sea. Sí. ya- Y ya creo no- que el árabe al final allí triunfó. Yo te quería preguntar también sobre un poco la actualidad. Sobre los radicalismos musulmanes. ¿Cree que ellos respetan los monumentos antiguos de Egipto?
Porque a mí me preocupa porque muchas veces se ve la noticia de que destruyen Sí, que cosas destruyen. mesopotamias y cosas así, Sí. súper antiguas. Y digo, como en Egipto de momento Yo se creo mantiene. que Egipto es que está más protegido, ¿sabes? En ese sentido. Porque también es que trae muchísimo turismo. Y que las pirámides tienen que llamar. ¿Tú has ido a las pirámides? No, Te encantaría Me ir seguro, encantaría. ¿eh? de hecho a lo mejor voy con mi hermano, el que Ah, mira, que estaba- nos han seguido. Ah, mira. Es que yo creo que dañan una maravilla del mundo y dice la ONU, tu puta madre. Y lo revientan. Bomba nuclear allí. Sí, Y sí, destruye sí. ya la maravilla del todo. No, yo creo que se podría, en verdad, ¿no? Si toca una de las pirámides o la tumba de Tutankamón o algo así. Hombre, que Da- al final es que está entrando dinero en el país, ¿sabes? Mm. Creo que los Entonces, primeros ingresos son esos, de Egipto. porque tampoco, o sea, verdaderamente es que Egipto como, o sea, las pirámides y demás, no es una religión como tal que se esté dando ahora, que vaya en contra de las creencias musulmanas, ¿sabes? Básicamente es un Claro. monumento que Claro, es un lleva ahí más de 2000 años de historia. Y ahí sigue. Claro, hay que entender también que el musulmán no tiene nada que ver tampoco con los grupos radicales terroristas, ¿sabes? Claro. Es al final una derivante, Mm. eso extremista, ¿sabes? Sí, eso ya es otra historia y... Mm. Pero eso es otra historia. Claro, por lo general los musulmanes respetan toda cultura también. Claro, entonces, allí no debería haber drama. Pero lo que dice Maite es que teniendo ahí las pirámides, que da dinero, da turismo, Exacto. se está estudiando egiptología y yo creo que mucha gente a lo mejor empieza simplemente porque le llama la atención las pirámides. Es un símbolo, Es por la momia. es un símbolo. Y sale en X-Men, o sea, es un símbolo. Eso era en los Vikings, ¿no? En el X-Men Día de Futuro Pasado, Ah, hostia, eso no lo he visto. que se despierta el tío que era parado y dice, aquí está el centro del universo, ¿qué es esto? Y empieza el nota a mover todo. Es Ahora, increíble. ahora, sí, sí. El Apocalipsis era, ¿no? Ese, ¿no? Apocalipsis. Ese. Por eso que es que al final es un objeto de estudio y tiene un simbolismo demasiado grande como para que alguien se plantee destruirlo. Ah, esto no da ahí fuera, pero... No, sí. Yo creo que eso se... Vamos, y de hecho la Golden Parade, esta que os he mencionado antes, se hizo también un poco con la búsqueda de atraer turismo, ¿sabes? Entonces, Sacamos la momia. Yo creo Algunos que- sacan el santo, otros la momia. es que es muy, muy, muy impactante por la música, por la forma que tienen de enfocar la cámara al sarcófago. Bueno, Dios. es muy impactante, que tenéis que ¿Y has verlo. montado en camello? ¿O en dromedario? No. ¿Te gustaría o eso no? Eso me da un poco de más cosa, porque me supongo que será como montar a caballo, pero más raro. Más lentito también. Sí, En el desierto dicen que son más rápidos los caballos. Ah, sí. que sí. Salía en la momia, de hecho. Claro, Que pues- dice los americanos, ah, mira, tenemos caballos. Dice, ah, nosotros tenemos Camello. camello. Vamos más rápido. Son más rápidos. Hombre, también estarán más acostumbrados a ese tipo de... Claro, son bichos extra para eso. Claro. Pues puedes hacer el pack completo, que es vas al Cairo y en camello vas a las pirámides. Estaría guay, oye. Muy... para Instagram. Claro. Tienes la story completa. Pues no sabría si tenemos alguna pregunta por el chat que hayan dicho. Yaveniri está tirando un discurso histórico. ¿Sí? Esos egipcios eran unos pedantes, jaja, yo me apunto. Ya os digo ropete, que para los romanos Cleopatra era una puta. No. De hecho, dentro del Imperio Romano, Egipto tenía una concesión diferente al resto de provincias. No podemos olvidar que los rasgos de Cleopatra tiraban más para el riero que egipcio. Claro. En la zona oriental del imperio predominó el riero. El riero coiné. Coine. En Egipto son más moderados en el aspecto religioso. Ya venéis un tío de cultura también. Sí, sí, venite. A mí me encanta jugar LOL y que me estés hablando de historia y de política. A ver, aquí es perfecto. O sea, es el suscriptor ideal. Pues yo te quería preguntarte, por curiosidad, cuando tú visitas pirámides, ¿se puede visitar también por dentro? O no sé. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Pero claro, no todo, imagino, ¿no? Me imagino que serán las zonas que estén como restauradas en ese sentido y aptas para el público, que no se te vaya a caer encima. Sí, pues aparte el techo es bajo. O sea, Sí, sí, los sí, pasillos son de 1 metro. Tienes que entrar agachado. Sí, sí, es que eso, imagínate a alguien que le cueste ya andar de por sí, Y ¿sabes? la humedad puede deteriorar también los jeroglíficos, como pasa en Altamira con la pintura rupestre. De hecho, algunos están... Es feo. Sí, sí, sí. Hombre, son muchos años. Muchos siglos, de hecho. 2 milenios. ¿Tú qué opinas, Bueno, público, malo. de todo esto? Son Está más de... Está haciendo la de la reina La Tilla. técnica está viendo eso. ¿Y tú, Son más de público? 2000 Es curioso porque tiene milenios. un gran cabezón, ¿no? Y al apoyar el cráneo contra la almohada, ¿cómo las vértebras del cuello no las tienen? Es curiosísimo, ¿eh?
Es que no apoyan realmente bien el cráneo contra... Es curioso. Yo opino que nunca dejéis que Orellana se meta en una pirámide porque se lo come todo. Ah, que estaba quitado. Repítelo. Hola. Ahora sí. Yo opino que hay que tener cuidado con que Orellana se meta en una pirámide porque se lo come absolutamente todo y... Me puedo comer el bocadillo chorizo que tenía ahí. Ay, no. Ramsés II. A Orellana, el plan, el guía turístico dentro de la pirámide dando explicaciones y Orellana con un bocata de chorizo comiendo. Maduro de la piedra. Lleno de virus, porque vamos, eso. Y de bacterias. De como bacteria, las de vamos, yo creo Tutankamón. que no llega, no duras un día. A lo mejor tengo un ecosistema dentro de mi cuerpo, ¿sabes? Y se propaga eso y ya la hemos liado. Como si fuese eso la pecera de Ricardo. Que mira cómo tiene el cráneo y el cuello como está medio doblado. Total. Da miedo, Mm. O sea, tenéis que estar viendo vídeos de momia. No, vídeos no, imágenes, porque si veo un vídeo me muero, ¿no? Pero... Y un vídeo de noche, sola en casa. Uf, es que qué oscuro, ¿no? O sea... Que Pues- parece que están dormidos. Fíjate, yo tengo curiosidades, Maite, del Egipto actual. Mm. No solo del que va, sino que Hombre, he estado viendo que por lo visto, desde hace 12 años, Ujú. tener tú un dron y volarlo por tu cuenta es ilegal. Es curioso eso, ¿eh? Pues no estoy muy puesta en eso, pero... Lo vi porque, claro, seguí un youtuber que se llama Lethal Crisis que se dedica a países, en plan, me voy al Amazonas, me voy a tal sitio. Fue a Egipto y dijo, se montó en una barca que iba de pie por el Nilo. El tío se recorrió en 4 días gran parte del Nilo. Y decía, sé que os estaréis preguntando que por qué no cojo un dron, está súper prohibido usar un dron aquí en Egipto. La policía tiene permiso para disparar el dron y todo, y yo, joder, Pues no tengo ni idea de por qué. estamos locos con lo de los drones, ¿sabes? Porque lo pensé, digo, en YouTube, ¿cuántos vídeos habrá de temas de estos del... Sobrevolando Claro. tal cosa, sí. Casi ninguno. a ver, Maite y yo hicimos un cursillo de un día ¿Mm? sobre eso. Sí, de los drones. Sí, vino un especialista. Bueno, de hecho, ya ha dicho ya venía que aquí en los comentarios. En la parte de geografía que nos explicaba las leyes bueno, y los derechos que tú necesitabas para poder sobrevolar una zona con un dron. Porque da como interferencia con los aviones y cosas así, no me habéis dicho. Mm. Y puede haber mucho drama. Y de hecho, te puede llamar el propio aeropuerto, llamar a la policía y ir a tu zona, ¿eh? Coño, que puedes tirar un puto avión, ¿sabes? Estamos locos. Muy Entonces- heavy, sí. Y tú eso lo sabes, ¿no? ¿El qué? ¿O te ríes? El público ha hecho algo raro. No, no, que me estaba sonando un poco. Claro, no sé por qué en Egipto en concreto está prohibido. Quizás es para No tengo no... ni idea. para obligarte ahí a ver las pirámides y que no Que sobrepasen no la ciertas zonas. sobrevuelen. Claro, puede ser. Claro, porque muchos yacimientos arqueológicos y le da sacar el resto de allí o incluso sacarle fotos. Sí, eso es verdad. ¿Habrá alguna Coca-Cola embarcada en las pirámides? En plan, hay que alguien ha hecho ¡guau! Porque yo creo que no, yo creo que eso trae... Se destruye, ¿no? Viene el dios de turno, porque hay muchos dioses, como hemos visto, y la destruye. Pues- Maite, ¿viste la noticia de 2018 de una pareja que se grabó teniendo sexo en lo alto de una pirámide y fueron detenidos? Yo sí la vi. ¿Cómo llegan a Me lo alto? suena, sí, me suena haber oído algo de eso. Pero ¿Cómo sería la multa? ¿Y cómo llegaron a lo alto? Que la eso cosa. digo yo. A ver, no creo que se fuesen a lo alto, quizá a la mitad, ¿no? Sí, pero como subes a la mitad de la pirámide. Es que en verdad tiene que tener eso una... Hombre, Tiene está tan empinado. bastante empinado, sí. Y Mm. bastante alto. Y lo curioso fue cómo se construyó, porque eso era directamente. Ponían troncos, iban moviendo esa piedra enorme, la iban moviendo al lugar que ellos querían. que creo Bueno, que- y una cosa ¿La una creencia que se tiene es que fueron los esclavos. Los esclavos Sí, no seguramente construyeron. han sido los No, esclavos. de hecho dicen de que no existían esclavos. No, y de De hecho que eran trabajadores. eran Joder. trabajadores que tenían su papel directamente para hacer ese Asalariados. tipo- Y estaban muy bien pagados. Sí, está muy bien pagado y de hecho Aprende tenían España. casas dedicadas a ellos. Son mitos Hollywood. O sea, No. que de esclavos nada. Esclavos Eran nada, trabajadores esto no es Roma. cualificados para eso. En Es Roma, un short, ¿eh? esto es un short. Escúchame. En Egipto, en el antiguo Egipto, o sea, hace 2000 años, no había esclavos y la gente se le pagaba bien, se le daba una casa. Me da vamos a coger el short de Mike. Más chulo. Sí, pero bueno, No te jodas. creo que ya ha hecho el minuto. Sí. Toma, ya tenemos el short. A acordarse, el minuto 1:30, o sea, hora 34. Hora Sí. 34 hablando de Egipto, Qué Poco se habla. ¿Te esperabas que fuésemos a hablar tanto tiempo de No, Egipto? la verdad es que no. Pero está dando para mucho. Sí, sí, es que es algo... Yo creo que puede dar para más. Claro, Sí, yo- profesor. Tienes que... Tú suéltate, tú suéltalo todo lo que tú quieras sobre Egipto, curiosidades y tal. Por cierto, ¿has visto la película o la serie Mr. Robot? No, Y la película Bohemian Rhapsody. tampoco. Vale. Sé cuál es, pero no. Vale, el actor que hace de Freddie Mercury Sí. nació en Egipto. Anda. Qué fuerte. Bueno, y ahora Maite
yo le soy fan de Marvel, Sí. te lo tengo que vender bien. Marvel Studios en Disney Plus, que no sé si lo tiene, va a ser una serie llamada Moon Knight, que es un superhéroe basado en el antiguo Egipto porque Anda. un espíritu egipcio antiguo le da ciertos poderes y tiene ciertos ataques de bipolaridad. Y se va a basar mucho en la cultura egipcia, Ah, pues lo veré, que la quizás verdad. te mola bastante. Moon Sí, sí, Knight, Ahí te lo dejo. el Caballero Luna. Te veré, bueno. Qué guay. La verdad es que sí. Y una cosa, ¿cómo se dice hola en antiguo egipcio? ¿No te lo han enseñado todavía? No tengo ni idea. Hacer una frase que tú te sepas más o menos de memoria, o una Sé palabra. alguna palabra como Nefer. Nefer. Nefer es bello, bonito. Ah, mira. ¿Y gracias cómo se dice? Tampoco. Es que, o sea, la verdad es que te enseñan palabras. De hecho, yo con lo que estoy dando ahora en el curso te enseñan a lo mejor algún adjetivo, cosas así. Bueno, Bueno, también- tengo una cosa que también quería contar, que es que los faraones, no sé si lo sabéis, pero Sí. tienen 5 nombres. ¿5 nombres? Pero en plan seguido, no. Sí, sí, sí. O sea, igual que aquí el rey se llama Felipe María de las Mercedes, algo así, creo que se O llama. sea, es como, por ejemplo, Sí. el nombre. Vosotros sabéis que los papas, cuando suben al, Sí, al poder, cambian su nombre. sí, lo cambio. Pues a los faraones les pasaba una cosa parecida. Ellos tenían su nombre de pila, luego tenían un nombre de Horus, Nombre de Horus. que es como el nombre del rey, por así decirlo. Ujú. El nombre de Horus de oro. El nombre de las dos señoras, que es como simbolizando la unión del Alto y el Bajo Egipto. Y me falta un nombre. Sí, yo me acuerdo de eso, lo di también en el cursillo. Y que de hecho tenía como su propio jeroglífico hecho. Sí, sí, sí. De hecho, se llaman cartuchos y te encuentras pues el nombre dentro como de un recuadro. Y siempre que veis un nombre como dentro de un recuadro, es el nombre de un faraón. Joder. Pues poca broma. La tenéis que estar flipando también con eso. Que me recuerda a los sellos míticos de la realeza que lo usaban para firmar, por ejemplo. Sí, pues algo así. Curioso. Y luego, por ejemplo, o sea, Tutankamón, no lo vas a ver escrito en jeroglíficos como Tut-Ankh-Amón, No, no. sino que eso se llama, también se ve en el curso de jeroglífico, transposición honorífica. Ujú. Que según, por ejemplo, Tutankamón tiene el nombre de Amón. Amón. Su nombre es Amón, ¿no? No, que Amón es el nombre de un dios. Entonces, Ah, vale, vale. se va a escribir de tal manera que el nombre del dios siempre va a estar primero que las otras sílabas. Claro, es que se lee de derecha a izquierda. Sí, pero aunque Da igual, ¿no? eso Que- da igual. O sea, Tut, Ankh y Amón. Entonces, Amón, que es el nombre de un dios, que casi todos los faraones tienen un nombre de un dios en Ujú. su nombre. Esa... bueno, eso. Amón va a estar escrito siempre antes. A lo mejor va a estar... Es que no me acuerdo muy bien cómo era, pero a lo mejor está escrito como Amón Tut, Ankh, ¿sabes? Por así decirlo. Joder, pero así de memoria tienes que aprenderte eso, ¿no? Porque. Amon después se junta con Ra, ¿no? También. Y se llama Amon Ra. Sí, sí, sí. Among Us. O que luego a lo mejor en el cartucho este pues no te encuentras su nombre como Tutankamón, a lo mejor te encuentras su nombre que tenía de pila, de nacimiento. Claro. Entonces también tienes que saber que ese faraón tenía tal nombre y reconocerlo así. Bueno, y eso sí se encuentra, ¿no? Porque creo que. No, pero recordar el instante que Tutankamón era uno de esos donde se intentó borrar de la historia. Sí, 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 sí. ¿Ahora y eso? O sea, que no lo sabes. Pero tú dónde estabas. No, pero, o sea, quiero decir, o sea, Tutankamón. Claro, que ella lo ha dicho en latín, la palabra. Y cómo se decía eso. Damnatio memoriae. Claro. Vale, entonces por eso no me he enterado O antes. sea, es como borrar de la historia a Joder. una persona por su herejía, por ejemplo, en Eh, este caso. Javenx tiene una pregunta. No es una pregunta. Sí, Yo voy a ahora, mear, ¿vale? ahora va a ser Vas una a mear. pregunta. ¿Estás seguro? Benite dice, Maite, ¿has tenido alguna vez una pesadilla relacionada con Egipto? Una pesadilla, ¿no? La verdad es que no. La pregunta a Beniti es que si viste las noticias de una pareja con 18. Ella la han dicho. ¿Ah, te han dicho? Sí, sí, sí. ¿Cuándo? Mi cerebro no lo ha... ¿En serio? No has estado atento. Sí, lo hemos Mi dicho, lo cerebro ha hemos dicho. entendido. Ya te quedas sin saber la respuesta. Ojo, me lo imagino por la personalidad de la Maite. Y que, o sea, Mi Tutankamón cerebro- se hizo muy famoso porque duró poquito. Mira, fue un Casi. faraón que duró creo que 19 años. Se le conoce como el rey niño. El rey niño, fíjate, con 19 años y que se acabe tu vida, ¿sabes? Y yo con 19 estaba en un grado superior, imagínate.
Es que lo que le pasaba a Tutankamón, las teorías, que bueno, que como se cree que su padre estaba liado con su hermana, que como repito que no se sabe quién es la madre de Tutankamón. Ujú. Pero por esos líos de consanguinidad, de familia con familia, Tutankamón tenía muchas deformaciones. Uf, colega. Claro, es que ese es el rollo al final. ¿Sabes? Entonces al final fue una enfermedad que desarrolló también a través de todo eso, lo que se cree que fue lo que lo mató. Claro, y lo curioso es que, o sea, tú te haces faraón, pero no tiene nada que ver tu padre o tu madre en eso. En ese proceso de que te conviertas en faraón. Bueno, el padre en ese sentido sí. Sí, Pero- porque sería el anterior. Claro, Claro, pero la madre no. O sea, la madre. Hostia, claro, ahí se es que puede. muchas veces se conoce las madres de los faraones porque a lo mejor hay una inscripción que pone tal madre de Tutankamón. En ese sentido. Vale, vale. Pero como, claro, como de Tutankamón no hay nada porque se borró, se eliminó casi todo, pues ahí está la cosa de no sabe si es Nefertiti, si... Había hablado de su muerte, ¿no? Yo creo estaba en el baño. Sí, sí. Yo leí que se murió porque se cayó de un carro. Sí, es que hay diversas... Se cayó Hay un que carro. como que se murió en la guerra o que lo mató una enfermedad, hay teorías varias. Pero murió joven, ¿no? No sé si era 14 Sí, años. sí, murió por ahí. muy joven. Y a esa edad ya podían ir a la guerra. Bueno, esa edad ya. Aquí Que no. verdaderamente desde que te nombran faraón. Ya eres el puto amo. Sí, imagínate con 15 años ser el puto amo. Además de repente, diga, oye, que vas a ser faraón y tú, hostia, Pero bueno, yo creo, aún así creo que Tutankamón no llegó, no sé si llegó a reinar o no. No se sabe. No sé. Bueno, lo que sí es verdad que como era tan joven, no tenían una tumba preparada para él. Pero una putada que le dijesen que era un hereje cuando él. O sea, a esa edad quizá no era ni consciente, ¿no? Ya, pero como era el descendiente directo de... Claro, había tensión. Claro. ¿Sabes? Lo que sí es verdad de Tutankamón, por ejemplo, es que la tumba que hay de él ahora es la que se cree que era la tumba de Nefertiti, la que habían construido para ella. Porque no sé si sabéis también que las tumbas se disponen diferente si eres un hombre o una mujer. O sea, Ajá. eso también lo vimos, por ejemplo, en prehistoria, de que los cadáveres se orientaban hacia un lado u otro dependiendo de si eran mujer o hombre. Y en Egipto pasaba lo mismo. Los pasillos estaban orientados hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de si eras hombre y mujer. Y la tumba donde estaba Tutankamón, donde se encontró, era como una tumba para una mujer. Entonces Bueno. se piensa que es la tumba que tenían hecha para Nefertiti. Y ahí fue donde se enterró a Tutankamón. O sea, Sí. ¿es Tutankamón confirmado? Sí, es Tutankamón. Vale, vale. Y ese, o sea, se ha encontrado realmente esa tumba. La de Tutankamón. Sí. Esa, claro, Sí, esa junto con- creo que era en Inglaterra. Pero la de... esa- ¿El qué? ¿Esa está en Inglaterra? ¿La de Tutankamón esa dónde está? Lo de Tutankamón está en Egipto. Ah, esa es en Sí. Es que me estoy imaginando como una sala llena de tumbas, pero no, cada uno tendría su sala, ¿no? Realmente. Sí. Cada una tenía una cámara. Madre Pero mía. quizás Una podríamos cámara empezar, funeraria. lo nombraste antes, pero quizás para muchos no lo saben. Lo Nicolas que Cage. es, no hombre, una mastaba, ¿cómo Sí. definirías tú una mastaba? No bastaba. Pues una mastaba es como una especie de cámara con túmulos de tierra encima y paredes de adobe rodeándola. Como el primer tipo de enterramiento que se dio con las primeras dinastías en Egipto. Ahí está. Es que hay muchos tipos de tumbas. Se cree, bueno, Hollywood siempre va a pintar que las típicas tumbas son Las en pirámides. las pirámides. Pero que en verdad hay muchos tipos de tumbas. Tuvieron las mastabas, las pirámides escalonadas y luego Joder, finalmente efectivamente. las pirámides que nosotros conocemos. Ah, yo me acuerdo en bachillerato cuando dimos un poco las expediciones que se hicieron en África y tal, sobre todo con los arqueólogos y todo. Con O'Connell, ¿no? Claro, hablaba un poco eso de Egipto. Y yo recuerdo eso, que hay fotos en blanco y negro de cuando encontraron la tumba, que te ves rodeadísima de tierra la tumba, pero dentro perfecto. Claro. Y como, tío, qué Es perfección, que ¿sabes? lo que pasa es que la tumba de Tutankamón pasó súper desapercibida porque se construyeron cosas encima. Claro, entonces ya hay... Es que lo que pasa verdaderamente es que como quisieron eliminarlo, eliminaron incluso la tumba de la vista. O sea, para que nadie lo... Eso me recuerda algo. A tu pueblo. Es que su pueblo han hecho casas encima de una ciudad romana. Anda. Estamos en proceso, No el lo público...
el abrir- público y yo estamos en proceso de legalmente comprar todas esas viviendas, derrumbarlas y sacar a la luz toda esa ciudad. Bueno, pues si hemos dicho que vivimos en Sevilla, yo creo que se puede saber perfectamente por el pueblo. Sí, o sea, el pueblo de Santiponce tiene debajo la ciudad No lo de escuches. Itálica. Solo hay un porcentaje fuera. Explícale por qué no es correcto abrir casas y generaciones de personas Hombre. viviendo para que él pueda sacar hacia arriba. Que de hecho, ¿tú sabes por qué en Egipto, por ejemplo, no se sigue cavando, no se siguen buscando cosas? Porque vive gente. No, Que sí. porque a veces es mejor que se conserve bajo tierra con sus condiciones naturales que la saquen hacia afuera con los agentes externos y que no Que se puedan pierdan, cuidarla, claro. que no puedan cuidarlo bien con los efectivos que hay hoy en día. Por eso le sacan afuera más cosas y más Pero cosas, vamos, porque sí que se siguen sacando sí que se todos siguen. los días cosas. Yo Pero creo vamos que- que sí, que... Pues lo Sí, mismo verdad. pasa con argumentales. Yo creo que el tema Santiponce es para no dejar a la gente fuera de su casa. Hombre, y pasaría lo mismo, por ejemplo, con Carmona. También, Con sí. Carmona pasa Entonces, exactamente ¿estás de lo mismo. acuerdo con comprar las casas de Carmona y empezar a excavar para ya encontrar ahí? No. A ver, tenemos a Necrópolis que necesitamos... Ah, ¿estás de poder- acuerdo? Ojo, ya somos 3. Yo estoy de acuerdo. Hombre, está feo. Ah, que te la suda. Lo de Carmona sí. Vale, ya está, esto es favoritismo. Hombre, a que te ver, es que por ejemplo, es verdad que cuando vas a empezar una obra, si encuentras resto tienes que pararla, pero no es necesario mover a la gente de sus casas, porque es verdad que tú sabes que abajo hay resto, pero para sacar todo eso y Y que haces la con gente esa no gente? quiere hacer obra en Santiponce. Mm. Por si se encuentra algo. Por si se encuentra algo legalmente, tiene que donarlo al patrimonio. Claro, claro, claro. Y tener así un palo y poder ir, bueno... Pues yo veo todo esto Como legal, o quiera. sea, si tú eres dueño de un terreno, por ejemplo, tú vives en un sitio y tú sabes Sí. que debajo de tu casa hay algo. Sí. Y yo te digo, te compro la casa. Tú te vas a otro sitio porque te compras la casa, tienes dinero, yo puedo derrumbar esa casa. Sí, pero Sí. si lo que encuentra tiene que... Claro, bueno, lo que pero encuentres, si sí. vas con esa intención de, oye, vamos a sacar todos los restos de Sí. que haya. Verá, tendría que hacerlo un equipo de arqueólogos, Claro, los alemanes. pero sí, como podéis hacerlo, una vez si tienes Muy bien. permiso puedes hacerlo. Hay aquí una pregunta en el chat. Son dos preguntas de la misma persona que Sí. dice, ¿Messi es un dios egipcio? Y otra que dice, ojo, los pendientes de Maite son de signos egipcios. Sí, es verdad, son unas serpientes, pero... ¿Se ha dado cuenta, el señor Iruncha? ¿Quién ha sido? El señor Iruncha es Ricardo, el que está aquí con Ah, nosotros. Lo que pasa es que ahora mismo está jugando en el Sevilla Atlético, entonces no puede Sí, venir. Pero un símbolo muy típico es la cruz esa que tenía... La cruz de la vida, Cleopatra. ¿no? ¿Eso qué simboliza? El escarabajo también. Pues básicamente es la cruz, como he dicho, es la cruz de la vida y tiene un simbolismo ligado a la fertilidad y está también muy relacionado con Isis. Ah, mira. Es que Isis para Está en todos lados, ¿no? De hecho, no sé si sabéis lo que es el enoteísmo. Enoteísmo. Lo dimos... Eso era... Bueno, es como que me en un, siento mal. imagínate, en una cultura existen muchos dioses, Ujú. pero al final hay un dios que acaba El como principal, ¿no? destacando por encima de los demás. Ah. Y se cree que Isis estuvo cerca del fenómeno del enoteísmo. Joder. Hostia. Porque Como... no hubo nadie como tal, ¿no? No hubo ningún dios. Mira, hay muchos más, hay otros dioses que también han tenido ese carácter de multiplicidad en cuanto a tener muchos caracteres, pero Isis es que fue incluso la que se convirtió en diosa también del panteón romano y del panteón griego, entonces... Eso ya. Ahí había temita. Panteón, para el que no lo sepa detrás de cámara, significa como todos los dioses, literalmente. Claro, Mucha cultura, especialmente en Roma, pues... es que Roma tiene el mito de que fueron muy crueles, pero realmente Ujú. no fue así. Respetaban, de hecho, muchísimo. Y a medida que ellos iban conquistando o consiguiendo territorio, los dioses de esos sitios los acogían en su panteón sí. también para evitar provocar huelgas y... Y mientras Drama. que el... A ver. Un inciso. Los romanos eran muy crueles. Para la época... Bueno, para la Es que época... no podemos verlo desde la época actual, pero a ver, que yo no estoy de acuerdo En plan, que llegaban a una ciudad y violaban a las mujeres y saqueaban lo que querían y... que sí, bueno, con el pero, único motivo de dar miedo. pero eso lo hicieron los rusos en la Alemania nazi. ¿Sabes? Yo sí. El- ¿Cómo que lo hicieron los rusos en Alemania nazi? Los rusos. No, eso no lo hicieron los rusos. A lo mejor lo hicieron algunos rusos, pero los rusos no fueron sistemáticamente La Unión liderados. Soviética hizo eso. Los rusos no fueron liderados sistemáticamente No, para no. violar mujeres. Pero lo hicieron. Pero, Pero sí, es una táctica- pero los romanos, por liderazgo de los generales, sometían a las poblaciones
asedio, Voy a preparar una violación cosa de mientras. y masacre. Sí, pero insisto, que no podemos analizar la historia desde la perspectiva actual, ¿sabes? Tenemos que Claro, pero ver que la te quiero decir que los romanos eran crueles. eran como- crueles a su manera, por supuesto. Eran- Ahí crucificaron un montón, Augustus crucificó un montón de esclavos, Claro. por supuesto, y no está bien. Pero dentro te cabe, yo lo vi mucho más respetuoso que otras muchas civilizaciones. Que hacían sacrificios y hacían un montón de cosas y los romanos no necesariamente. Sí, que tú, o sea, que tú lo que te quieres referir es que no, que dentro del contexto en el que estaban no eran los más No eran los brutales. peores. Claro, Eran- claro, en eso militarmente todos eran crueles. Los persas eran muy crueles también, Claro, los griegos claro. mucho más, que Claro, querían claro. hacer incluso, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, aniquilar civilizaciones, los Ujú. griegos. Pero eso dentro de cabe Roma. Atlantis. Hombre, y que por ejemplo, los romanos, siempre que tú respetases su culto oficial, te dejaban que tú practicases cualquier religión. Es que eso no se ha hecho en la Edad Media, por ejemplo. Y en la Edad Moderna casi tampoco. Claro, pero en el caso de los rusos te tengo que decir que eso no era algo planteado sistemáticamente, oye, tenéis que violar a la gente que os Por favor, no encontréis. dirás tanto la palabra, que me da miedo tuyo. Sí, sí. Claro, o sea, te quiero Pero a decir lo que mejor- esto, como en todas las guerras, hay gente que se Claro. cede. Claro, pero a lo mejor Stalin no dice eso. Ni, Vale, ni pero- los generales ni nadie. O sea, quiero decir que la mayoría de los soldados probablemente no sometían a violación a la gente. Que obviamente, en un contexto así, hay gente En que un te sale contexto de rana. guerra, o sea, que ni mucho menos lo justifico, pero que Claro. es verdad que para bajar la moral y bueno, y para desahogarse también entre ellos, pues acudían a violaciones incluso a hombres. ¿Sabes? Y que eso se ha hecho y Pero- se sigue por desgracia haciendo. a día Pero de que hoy. eso no era un mecanismo oficial, que eso era un mecanismo que sucedía a lo mejor entre personas que, bueno, ¿Y cómo sabes tú que los romanos también era oficial eso? hombre, porque está escrito. Claro, pero también está escrito que los rusos lo hicieron. O sea, tío, si tomo, ¿sabes de que no está... Yo sé que Julio César dice, pues vamos a conquistar a Galia y vamos a... ¿Sabes? A hacer eso de Pero la es, que, población. pero es que lo de los rusos se sabe lo que se sabe, y como lo se sabe lo de los alemanes, como se sabe lo de los americanos, como se sabe de todos los Efectivamente, por bandos. eso te digo. Pero que quiero decirte, Al igual que los rusos no eran los Sí, estigmatizados, muy gracioso. como sabes de los romanos no eran estigmatizados. Publicidad. porque lo de los romanos tiene un bagaje de estudio de que era el método sobre el que se hacían las cosas. Es decir, cuando iban a asediar algunas ciudades, a veces decían a toma de sangre y fuego y se violaba o a veces se paraba eso. Depende del interés que tuviera en, Claro, pero en el insisto que asedio. eso se sigue haciendo a día de hoy. En Que Tailandia. no hablo que tú digas que es de una civilización concreta. Con- Por Claro, ejemplo, soldados de la ONU, sin Sí. ir más lejos, han hecho eso en África. sí, Y a menores. claro. Por eso te digo que... Es que esto puede ser muy largo, sí. Que una cosa es que han canjeado publicidad, chavales. Vale. Habrá que ¿Estás lista, técnica? Para la publicidad. Depende de la que queráis. Pon la de Ricardito, ya que no está hoy, que nos acompañe de la distancia. ¿Puedo esperar un momentito? Me encanta Inuchar. Que en vez de decir egipcio, dice Egipto. O sea, el único matiz que quiero decir, el ser humano. me el lo tomo. único matiz que quiero hacer, Orellana, es decir, es como si digo, los españoles en la guerra civil violaban un grupo o violaban un sector de los españoles, pero no todos los españoles se dedicaban a violar a la Sí, gente. Pero tampoco, digo yo, tampoco todos romanos, Sí. ¿verdad? No, tampoco todos. No, no, Por eso digo. Ni igual que ni todos los españoles, ni todos los rusos, ni... Bueno, pues ponemos anuncio de lucha. Anuncio, ¿no? Chavales, ¿hay alguien ahí? Hola. Me tiene que pasar aquí, tío. ¡Oh! Menos mal, chavales, que estéis aquí. Estoy en una situación bastante complicada. 1. No tengo papel. 2. He cagado lo nunca antes visto. Y por eso necesito que me ayudéis de una forma. Si tenéis Amazon Prime, puedo ir a comprar papel. ¿Por qué? Pues sencillamente porque tenéis la opción de suscribiros mensualmente con Amazon Prime y así puedo pagarme el papel higiénico. Dejadme con esta solución a ver qué hago. Chavales, traedme papel. No, Estamos ya que nervios. Orellana, Maite, hemos traído aquí algo especial que hacemos con todos los invitados. Vamos a hacer un poquito de sitio, ¿vale? Para que haya aquí sin problema. Voy a quitar esto de aquí. Mira, aquí tenemos, chavales, la hoja de firma. Creo que el público nunca la llegó a ver. La hoja de firma. La hoja oficial donde todos los invitados ya hay de momento 3 firmas.
Que ojo, aquí está de un youtuber famoso, la de Antonio García Villarán, que tiene más de 1 millón de Ah, suscriptores. mira. Tiene aquí la de un cantante urbano y la de un actor no por. Y ahora aquí tenemos la de una egiptóloga. ¿De acuerdo? Mira, En vamos a hacer una proceso. cosita. Editora puedes ir- Junior. Exacto, Ahí. Junior. Puedes ir haciendo fotos técnicas mientras vas a filmar. A la orden. La técnica se pone en posición, se está colocando, Ay. se mueve por todo el escenario. La firma está. oficial de la egiptóloga Junior Maite. Para cuando ¿Queréis veamos la a foto Ocho. de la pasada? Sí, venga, hay que hacer la de miniatura. Entonces, esto lo hacemos de pie. ¿Preferís de pie? ¿O Sí, está- mejor. sí, mejor, vale. Pose partido. ¿Quieres estar tú en medio? Me da igual. Sí, estás tú en medio. Yo me pongo a tu izquierda. Pues esto si quieres. No, qué bonito. Vale, para que no estorbe. Ahí. Es decir, Egipto. Ah, bueno, por si se quiere ver la cámara bien y está un poco... Ah, no, yo soy una Ah, gente. Esto es para Listo, listo, fotos. chaval. Ya, pues listo, hemos hecho ya la. La voy a poner la voy a custodiar otra vez. Esto es como los faraones cuando querían. Hay que guardarlo como un tesoro. Hombre, esto después se va a embarcar y tú imagínate tantas firmas de tanta gente. Y ya sabes cada uno de nosotros a dónde llega. Claro, Eso- claro, claro. Puede tener un valor. Eso puede tener un No valor. hacemos albañiles, ¿sabes? Claro, puede ser también. Que full respeto también a los albañiles. Bueno, pues Maite, hemos tenido una tarde histórica, ¿no? Como el que dice, porque hemos estado hablando a. Mira, por esto cerca. Hemos hablado a full del antiguo Egipto. Yo creo que solo sabía un 15% de todas las cosas que hemos hablado hoy. Que sí, ¿no? Y de ese 15%, un 10% es lo del kebab en Egipto, lo de los drones y lo de las torres. O sea, prácticamente no sabían nada hasta que hemos empezado a hablar. ¿Tú, técnica, cómo te has Yo sentido? creo que un 5. No sabía mucho tampoco. Que sabes también un poquito. ¿Tú, Orellana? Yo me dio gracias a carrera y al de estos quizás un 60%. Ojo. Claro, ¿sabes? ¿Y tú, público? ¿Cómo... Yo, pues, a ver, yo es que mucho lo he dado a la carrera, lo que pasa es que Claro. hay ciertas cosas que, bueno, Que son ya más tema curiosidades. Sí. Y así. Joder, yo he flipado con la Sí, sí. gramática y eso. O sea, estamos locos. o sea, todo eso de la gramática, por supuesto, yo no lo sabía, pero por el resto, más o menos, sí. Pues. Es increíble eso, ¿eh? Qué Acá cabrón. está muy bien, yo me divertí mucho. Sí, sí, sí. Pues mira, Maite, vamos a hacer una cosita. ¿Tú conoces a alguien? No tiene por qué ser de la egiptología, puede ser de otro tema. Que sea así un poco famosillo, que haga cositas interesantes que quieras traer aquí. Que tiene influencia. Que tenga influencia. Que tenga influencia. Te recuerdo que ayer vino un actor no por aquí. O sea que puede pasar cualquier cosa. Hombre, pues. Y AJ ya está en el. AJ está en plantel. el Sí. de esto. Ese ya está cogido. Sí, sí. Está pillado. Pues no tengo ni idea. Si ahora mismo que se me ocurra. Uno que tú digas, este Sí. seguro que sí. Este. Que también puede ser arqueólogo, egiptólogo, lo que tú quieras. Claro, algo así curioso que no hayamos traído nunca. Hombre, pues os diría que invitaseis a. Es que no sé si va a poder. Pero. Oh, vaya, hay gente nerviosa. Gracias, Lord P. Hombre, Lolo RP, muchas gracias, tío, por seguirnos. Pero por ejemplo, Juanma, el arqueólogo. Ah, Juanma, mira. Con el que yo voy a estar en Carmona. A lo Pues- mejor cuando empiece se lo puedo comentar. Oye, pues mira, Vale, un pues arqueólogo aquí molaría, ¿no? A ver, sí. ¿Tú qué dices, técnica? Yo ya flipa con ella, fliparía por dos. Vas a flipar un gordo, ¿no? Hombre, y que él, pues, tiene muchísima más. No sé, a ver, es que el hombre está siempre muy ocupado, entonces no sé si querría. Bueno, es pero cuestión de hablarlo. se le puede Mm. preguntar. Si tiene Twitter él o algo, pues le O seguimos. a cualquiera de las chicas de la asociación con la que voy a estar allí haciendo cosas. Que Podemos también- dedicarle un día un evento de arqueología, Orellana. Sí, y si te puedes volver Pero a venir. venimos y te con venís pantalón también. corto, llenamos todo esto de tierra, que luego va a ser gracioso recogerlo. No, bidones grandes, metemos cierre, metemos tesoros dentro y quedan cositas. Claro, lo vamos descubriendo. Eso puede ser. Yo ya tuve mi experiencia en Italia. Prefiero charlar, la verdad. Pues mira, puedo hacer una cosita. Os voy a dejar los dos aquí hablando, porque voy a coger el móvil de empresa. Vamos a hacer una raid. Eso consiste en que vamos a coger a todos los viewers que tenemos ahora mismo en el directo, que son creo que 10 personas.